Número 3, la persona puede presentar reacciones disociativas. ¿A qué nos referimos con reacciones disociativas? En que el sujeto, por ejemplo, puede experimentar como como las escenas en retrospectiva. Estas mismas escenas que se regresan en relación al evento traumático y sobre todo estas reacciones se pueden producir de manera continua. Y una de las manifestaciones más extremas en las que esto se puede llegar a manejar es justamente con una conciencia, con una carencia de entorno en el presente, es decir, la persona puede carecer de conciencia de dónde se encuentra por estar justamente focalizado en estas repeticiones del evento traumático. Por otro lado, hay malestar intenso y prolongado a exponerse a factores internos o externos relacionados con el suceso. ¿A qué me refiero con internos? Es decir, por ejemplo, con algún recuerdo, alguna sensación corporal. Estas son expresiones internas, y externas son, por ejemplo, música relacionada con el evento traumático, aromas relacionados, situaciones concretas que le hacen recordar el evento traumático. Entonces, cuando la persona se encuentra expuesta ante estas condiciones, presenta un malestar psicológico muy intenso y prolongado. Por otro lado, el número 5 de estos síntomas son las reacciones fisiológicas intensas, nuevamente, a estos factores. Al estar expuesto ante factores internos o externos, la persona puede presentar no solamente el malestar psicológico, sino también respuestas fisiológicas, es decir, al decir respuestas fisiológicas nos referimos a que la persona vuelve a experimentar corporalmente hablando el suceso. Cuando estamos ante un suceso traumático, generalmente la persona puede llegar a presentar angustia y puede llegar a presentar ansiedad, miedo extremo, etcétera. Pero la manifestación fisiológica se refiere particularmente a, no sé, la taquicardia, la sudoración, hiperventilación, etcétera. Entonces, toda la manifestación corporal que se presentó en el suceso se puede volver a exacerbar únicamente con volver a revivir de manera interna o externa el suceso traumático. Y como criterio número C, hay una persistente evitación a ciertos estímulos, ¿no? A estímulos o refuerzos o hace un esfuerzo acusado para evitar recuerdos o pensamientos relacionados con el suceso. También para evitar situaciones externas que le recuerden el suceso, ¿sí? Y por otro lado, tenemos como criterio número D las alteraciones negativas cognitivas. ¿A qué nos referimos con alteraciones negativas? A que la persona pierde capacidades en la cognición. Por eso decimos negativas, ¿no? Alteraciones negativas. Y los 7 criterios que pueden ser relacionados con las respuestas negativas o con las alteraciones negativas son, por ejemplo, que la persona pierde genera una incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso. Por más que a veces, aunque lo quieras evocar, le resulta complicado rescatar información. Va a tener creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre sí mismo. Por ejemplo, puede llegar a pensar que está muy mal, que ella tuvo la responsabilidad de todo lo que ocurrió, que se encuentra con incapacidad para tolerar la situación que le está ocurriendo, etcétera. O sea, empieza a tener pensamientos negativos relacionados con sí mismo. Por otro lado, el número 3 es percepción distorsionada persistente de la causa a las consecuencias del suceso, es decir, la persona comienza a sobreanalizar exactamente qué fue lo que ocasionó el suceso y muy a menudo va a haber una distorsión en la percepción de lo que originó el suceso, porque la persona se queda dándole vueltas y muy a menudo se autorresponsabiliza acerca de lo que ocurrió. Por lo tanto, es muy frecuente que presenten culpa, vergüenza, miedo, terror, etc. Por otro lado, va a haber un estado emocional negativo persistente. Emocionalmente hablando, van a estar presentes condiciones emocionales que son sumamente negativas para la persona. Cualquier emoción, ¿a qué nos referimos con negativa? Bueno, sabemos que a veces nos sirve el estar enojados, el enojo tiene alguna función, pero por ejemplo en este caso se encuentra de manera tan intensa que empieza a generar un estado emocional negativo por la persistencia y con la intensidad con la que se presentan estas emociones. Por otro lado, también presenta disminución
importante en el interés o en la participación por colaborar y por participar en el entorno que le rodea. Entonces la persona comienza incluso a evitar situaciones sociales, laborales, etc. También va a haber un sentimiento de desapego o extrañamiento hacia los demás. ¿Por qué? Porque se daña justamente particularmente cuando la persona su trauma fue derivado de que lo perpetró alguien, una persona, otro individuo. Ahí se pone en tela de duda el sistema de creencias relacionado con el vínculo que puede establecer con las demás personas. Entonces pierde la confianza y por lo tanto va a tender a evitar y a separarse del entorno social. Por otro lado, y bueno, casi que por último en relación a las alteraciones negativas, pues está la incapacidad persistente a experimentar emociones positivas. La persona, por más que se encuentra rodeada de personas que le estimulan, se encuentra en condiciones que antes le podían generar felicidad y en este momento en particular no es capaz de generar un estado de felicidad o un estado emocional positivo relacionado con lo que está viviendo, ¿sí? Y son muchísimos los criterios que hay que tomar en cuenta, yo lo sé, pero pues a final de cuentas para quienes ya lo han visto, pues es un repaso, para quienes no, ya se contextualizan en relación a qué es lo que hay que tomar en cuenta. Ya por último, hay que tomar en cuenta que la persona va a tener una alteración importante en el sistema de alerta. Va a tener una reactividad asociada al suceso, entonces, por lo tanto, la persona va a estar irritable, va a tener puede llegar a tener comportamientos autodestructivos, va a estar hipervigilante, cuidando todos los estímulos, fíjense que va a estar muy reactivo. Y por otro lado, va a haber una respuesta de sobresalto muy exagerada ante estímulos mínimos, problemas de concentración y también va a haber alteración en el sueño. Entonces, la duración de estos criterios debe de tener arriba de un mes. Cuando estos criterios se presentan en un periodo menor a un mes, estamos hablando de trastorno de estrés agudo. Entonces, mucho ojo cuando nos llega a urgencias un paciente que acaba de ser víctima o que acaba de presenciar algún suceso traumático. A lo mejor podemos llegar a ver que presenta todas estas manifestaciones y asumir que tiene trastorno de estrés postraumático, pero si el suceso lleva una duración menor a un mes, entonces recuerden, en esos casos es trastorno de estrés agudo. Cuando estos Si me síntomas... permite, maestra, hacer un comentario también, Claro. creo que esto es bien importante, sobre todo en la población que aquí tenemos, y lo recordarán ustedes, 2017, 19 de septiembre, nos cayó una vez más otro sismo muy fuerte, nos movió todo, y una de las cosas que se hablaba muchísimo en aquellos momentos era, oye, es que todo el mundo ya anda con estrés postraumático, pues estábamos, ni llegamos a octubre y ya decíamos eso. Bueno, no lo decíamos nosotros, en general la gente lo mencionaba, y lo que acaba de comentar la maestra es tremendamente importante. La temporalidad es vital para poder identificar todos este tipo de cuestiones y para que no caigan en esas trampas. Es verdad, la están pasando mal, en verdad el evento es muy reciente, están pasando esta cuestión adaptativa, pero no pierdan de vista la cuestión de temporalidad, porque va a ser muy importante también en cómo van a abordar y cómo lo van a estar trabajando y qué pueden sugerir al respecto. Gracias, Por maestra. supuesto. Gracias, Edgar. Por supuesto. Y entonces recordemos, ya después del mes, entonces ya lo podemos diagnosticar con trastorno de estrés postraumático si estos síntomas persisten a lo largo del trastorno de estrés agudo. No puedo no mencionar que, bueno, según el DSM-5, se contempla también el especificar si la persona presenta síntomas disociativos, por ejemplo, que llegue a presentar despersonalización o desrealización, es decir, que la persona se sienta como que está fuera de sí y comienza a observarse como en tercera persona, o desrealización, que comienza a ver todo como si estuviera en una película, como en cámara lenta, como si no lo estuviera viviendo realmente. Entonces, eso también es muy frecuente que nos lo encontremos dentro del discurso de una persona con trastorno de estrés postraumático. Y también se va a especificar si tiene una expresión tardada o temprana. Bueno, más bien nada más se especifica si tiene una expresión tardada. Es decir, hasta al menos 6 meses después del acontecimiento ya se especifica como expresión tardada, ¿ok? Bueno, entonces ya sabiendo todos estos antecedentes de toda la sintomatología que tiene que presentar una persona para que la consideremos con trastorno de estrés postraumático, creo que
ahorita no lo tengo incluido en las diapositivas, pero creo que es importante referir cuál es la manifestación fisiológica que se presenta a lo largo del proceso en el que la persona está presentando el suceso traumático. Bueno, en primer lugar, déjenme ver si puedo aquí sacar un pizarroncito. Denme un segundo, ¿eh? Ay, bueno, no me da la opción de poner pizarroncito, pero, bueno, les platico. Aquí el tema es, para que consideremos que una persona ha presenciado algún trauma, es importante revisar que, número uno, todos los individuos tenemos un repertorio de conductas o de recursos para sobrevivir en la vida cotidiana, en las demandas que el ambiente nos exige a cada uno de nosotros. De acuerdo a eso, fuimos generando recursos adaptativos a estas circunstancias, y generalmente estos recursos con los que nosotros contamos generalmente nos salvan de las situaciones, es decir, nos hacen recuperar nuestro estado de homeostasis. Sin embargo, cuando la persona se encuentra expuesta ante un suceso en el que intenta utilizar sus recursos convencionales y no le resultan eficientes, la persona va a recurrir a diferentes medios. Primero, utilizar sus recursos. No funciona, entonces pelear. No funciona, entonces huir. No funciona, entonces ya como que el tercer recurso es ya nado de muertito, me hago el muertito, me quedo paralizado, etcétera. Entonces, estos últimos tres recursos son básicamente instintivos, ¿no? El pelear, huir o hacerte el muertito, nadar de muertito. De hecho, esto lo vemos incluso en el reino animal, ¿no? Ahí vemos cómo cuando se encuentran combatiendo por la vida van a responder o peleando para que no se lo coman, para no ser devorado, o huyendo o fingiendo estar muerto para que el depredador lo deje por algún momento, agarre confianza y él poderse dar a la huida. Entonces, ya después de que nosotros explotamos todas esas posibilidades para intentar recuperar la homeostasis en esa circunstancia que estamos experimentando y todos esos intentos se ven frustrados, entonces en ese momento la persona puede llegar a experimentar un trauma. ¿Por qué? Porque todos los recursos que esa persona generalmente usa para poder sobreponerse a las situaciones no le resultaron y entonces está presenciando un evento del cual no se está sintiendo capaz de poder sobrellevar, de poder manejar, y un evento que no le está permitiendo recuperar su estado de homeostasis. Entonces, en ese momento se genera esta marca a la que llamamos trauma. ¿Okay? Una vez que esto ocurre, déjenme les platico, porque dentro del resumen de sesiones tenemos la psicoeducación, que es uno de los principales, pues, por donde empezamos, ¿no? E incluso esto les puede servir también en situaciones de crisis de atención temprana, ¿no? Porque al final de cuentas, para el paciente es sumamente importante el conocer qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando y no únicamente adjudicárselo al evento traumático. Es decir, o sea, cuando llegan a la consulta muchas veces llegan con mayor culpa, y digo mayor culpa porque ya están presentando la culpa del suceso que ocurrió, porque a veces se autorresponsabilizan de que pude haber evitado lo que ocurrió, pude haber hecho algo más. Pero adicional a eso, todavía se sienten, a veces se suma a esa culpa el hecho de que se sienten incapaces de poder convivir, el hecho de que se sienten con la imposibilidad de poder disfrutar, sobre todo cuando tienen una red de apoyo que está tratando de animarlos o que tienen una vida que, bueno, fuera del evento traumático, es una, pues, buena vida, realmente se sienten frustrados de no conseguir sentirse bien ante las experiencias de vida tan positivas que están experimentando. Entonces, a veces tiende a sumarse esta situación de culpabilidad a la culpa ya preexistente, ¿no? Entonces, cuando nosotros les explicamos, mira, ¿sabes qué? A ti te está pasando, te estás desrealizando, no estás pudiendo disfrutar, no consigues recuperar la información, o sea, te están pasando toda esta serie de síntomas derivados de la respuesta fisiológica que tuviste o la respuesta que tu cuerpo generó para adaptarte a las circunstancias, va a cambiar la manera como el paciente lo ve. Y entonces por eso es importante comentarles, recuerden que nuestro cerebro, yo creo que el cerebro es el único órgano que nos muestra como por capas la evolución que hemos tenido, ¿no? Y entonces tenemos el cerebro reptiliano, que es esta primera parte, era la imagen que les quería compartir, pero que se me imposibilitó, pero igual y lo explicamos.
tenemos el cerebro reptiliano, que es básicamente el que tenemos en común con el resto de los animales. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser la función de esta parte del cerebro? Es básicamente mantenerte con vida. Es decir, que tu ritmo cardíaco esté regulado, que puedas estar, tu temperatura corporal se encuentre en óptimas condiciones, cuando tienes hambre manda la señal cuando te faltan nutrientes manda la señal de hambre, cuando te falta hidratación te manda la señal de sed, etcétera. O sea, te manda todos estos avisos para mantenerte con vida. Básicamente tú no tienes que pensar ni tener conciencia de, estoy respirando, no estoy respirando, a ver si me está latiendo. No, no tienes que planificar nada. Esta parte del cerebro se encarga de mantenerte con vida. Pero tenemos esta parte intermedia que podríamos llamarle pues el cerebro emocional, depende del autor, le llaman de diferente manera, pero pues esta zona para nosotros, las personas que trabajamos con el área de la salud mental, pues nos interesa bastante, ¿no? Porque ahí básicamente tenemos el sistema límbico. Y bueno, aquí tenemos una zona que está muy estrechamente relacionada justamente con un evento traumático, que es el hipocampo. Cuando nosotros, bueno, en primer lugar también tenemos la amígdala, y la amígdala es básicamente nuestro sistema de alerta, nuestro sensor de humo. Cuando alguna situación amenazante se está suscitando, la amígdala se va a encargar de emitir respuestas adaptativas para que nosotros podamos sobrevivir ante el evento que estamos experimentando. Entonces, ya saben, ¿no? Nuestro cuerpo va a empezar a liberar un cóctel de sustancias, de neurotransmisores acuérdense que nuestro cerebro se comunica eléctricamente o químicamente hablando, y químicamente hablando, pues se encarga de liberarse estas sustancias que nos van a ayudar a resolver la situación, o bueno, a pretender resolver la situación en ese momento. Entonces, la amígdala pues ya nos manda esta respuesta, y cuando nos manda esta respuesta hay una gran liberación de cortisol. Regresando al hipocampo, el hipocampo básicamente se encarga de administrar las memorias, ¿no? De guardar la memoria. Entonces, los recuerdos. Y entonces, cuando hay una elevación considerable en el cortisol, se ven afectadas parte de las funciones del hipocampo, ¿no? Y cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Pues fíjense, se ve afectado, o sea, tres de las funciones principales que está relacionada con las memorias es justamente, número uno, el que nos permite simbolizar los eventos que nos están ocurriendo. Yo estoy experimentando un suceso y esta función del hipocampo me permite poder contextualizar qué es lo que está ocurriendo, en qué momento del tiempo está ocurriendo, y sobre todo que a no sobregeneralizar. Es decir, si ahorita yo tuve una experiencia negativa con un chofer de Uber, pues esta parte del cerebro me ayudará a discriminar que únicamente con ese chofer, únicamente en ese coche, chalala, me ocurrió que fuera grosero, porque generalmente no me ocurre con los demás choferes. Entonces yo aprendí ya a contextualizar que únicamente en esa circunstancia específica me ocurrió tal evento y no en todas. Y el tema de simbolizarlo es, vivo la experiencia, y el simbolizarlo me permite traducirlo a un discurso que se pueda charlar, que se pueda redactar, que se pueda elaborar para poderlo expresar, para poderlo llevar a la expresión. Y número 3, la temporalidad. Permite que yo pueda discriminar que esto ocurrió el día de ayer por la tarde y ahorita ya no está ocurriendo, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son sumamente importantes, porque cuando la persona está experimentando el evento traumático y los niveles de cortisol se elevan tanto, inhibe que estas funciones se desarrollen de manera eficiente. Entonces, como no se desarrollan de manera eficiente, es por ese motivo que la persona con trastorno de estrés postraumático se le va a dificultar rescatar la información relacionada con el evento, va a tener como una desconexión, va a generalizar que ese evento le puede seguir ocurriendo cada que se encuentre en una condición similar. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas no lo contextualizó, no le dio un sentido y no le dio una temporalidad. Y por eso también se le complica expresarlo, porque tampoco consiguen simbolizarlo de manera eficiente al verse afectada esta parte cerebral en el momento del trauma, ¿sí? Entonces, es importante conocer esta parte
porque con esto podemos explicar algunos de los síntomas que la persona presenta. Y sobre todo... Perdón la interrupción. Tenemos Adelante. presentación trabada todavía en la diapositiva 2. No le he ido avanzando, ¿verdad? ¿O la avanzó y...? No, Ah, no ok. le he ido avanzando porque esto me parece que era bueno, ya lo podemos contemplar como Ok, parte de la psicoeducación. Sí, teníamos gracias. la No, duda de que si se había trabado o estaba... no, Ah, no ok, te preocupes. gracias, maestra. Lo que pasa es que vine únicamente con el tratamiento, pero bueno, creo que es bien importante contextualizar como la parte de atrás del trastorno de estrés postraumático, ¿no? De cómo se genera y demás. Y entonces, bueno, toda esta explicación pues es derivada nada más como para ubicarlos en cómo llegó la persona a estar como está ahorita y ya cuando llega con nosotros con el trastorno de estrés postraumático. Y bueno, ciertamente puede ser parte de la psicoeducación el explicarle esta parte, el explicarle también, desde ahí tú ya empezaste con tu labor, al momento de explicarle cómo se le generó el trauma, porque es natural que esté presentando todos estos síntomas, cómo es que su cuerpo lo que buscó en ese momento fue adaptarlo a esas circunstancias tan hostiles que estaba experimentando y que a final de cuentas el hecho de que la amígdala se quede disparada, porque de hecho eso es lo que ocurre en el trastorno de estrés postraumático, la amígdala hagan de cuenta que es como si se quedara sobreestimulada y se encuentra disparada constantemente, generando de nuevo las mismas sensaciones fisiológicas y la reexperimentación en todos los niveles debido a que ya se encuentra sobreestimulada. ¿Por qué? Porque no se generó todo este proceso de almacenamiento de manera correcta. Entonces, cuando nosotros explicamos esta parte al paciente, es capaz de comprender en primer lugar que, a ver, lo que me está pasando es normal, mi cuerpo, esto que me está ocurriendo también es una respuesta de adaptación de mi cuerpo, o sea, lo que buscó fue hacerme sobrevivir. Y entonces, aunque parezca que todos estos síntomas son muy negativos, realmente simplemente son una expresión de cómo tu amígdala, cómo tu cerebro buscó hacer que sobrevivieras. Entonces, cuando nosotros normalizamos parte de los síntomas, permitimos que el paciente en primer lugar comience a aceptar los síntomas, que no los rechace a toda costa, porque al final del día, dentro del trastorno de estrés postraumático, se sigue perpetuando en la medida que el paciente evita. Acuérdense que uno de los criterios era justamente la evitación de los estímulos internos o externos que le recuerdan el evento. Entonces, cuando nosotros canalizamos al paciente para que él acepte los síntomas como parte de un proceso de adaptación y de supervivencia, es más fácil que él pueda tolerarlos, ¿no? Y bueno, como parte de la psicoeducación, pues definitivamente tenemos el propósito de resignificar que el trauma tiene un propósito de adaptación, ya que los cambios bioquímicos que generó el organismo en el momento fueron únicamente para protegerte, para ayudarte a sobrevivir física y psicológicamente, y pues esto va a promover, como les decía, la aceptación del trauma y evidentemente si le podemos dar un propósito a la experiencia de la persona, muchísimo mejor, ¿no? Dentro de la psicoeducación a veces podemos utilizar alguna metáfora acerca de qué vas a hacer con este evento traumático. Ok, bueno, ya lo viviste, no podemos hacer nada para retirarlo, ya es un hecho lo que ocurrió. Pero, ¿qué vas a hacer tú con esto? Aquí tenemos, bueno, yo creo que una de las metáforas más comunes que es justamente el de la perla, en el que sabemos que la concha, la ostra se encuentra cerrada para protegerse del ambiente hostil, ¿no? Y cuando comienzan a entrar microorganismos, lo que hace la capa madre es que comienza a segregar una sustancia, bueno, la concha nácar, para poder encapsular esos microbios o esos granos de arena que están ingresando a dañar el contenido, ¿no? A dañar a la ostra. Entonces, cada que la capa madre, que la concha comienza a generar bueno, comienza a generar nácar, en ese momento, cada vez que encapsula, termina generando a final del día como resultado una perla, ¿no? Entonces, bueno, esta explicación yo se las doy a ustedes así, pero al final de cuentas esto también se lo podemos contextualizar al paciente como, a ver, o sea, yo me pregunto qué va a resultar de ti ante este evento traumático. En el caso de la concha, tenemos a los microorganismos queriendo entrar, consiguen entrar y entonces la concha se encarga de hacer lo que tiene que hacer para neutralizar estos efectos, así como lo hizo tu cerebro. Se encargó de hacer lo que tenía que hacer para neutralizar el evento tan hostil que estabas experimentando. La pregunta aquí es, ¿qué resultados vas a generar tú con esta situación? La concha genera las perlas. ¿Tú qué vas a dar? ¿Qué vas a obtener de todo esto?
¿Qué te vas a encargar de hacer con todo esto? Entonces, bueno, vamos a tratar de animarlo justamente a que trate de resignificar el evento y a encaminarse a obtener alguna ganancia de crecimiento ante este evento tan fortuito que presentó, ¿no? Y parte de lo que necesitamos explicarle es cuáles son los efectos del trauma. Les comento, es sumamente importante que el paciente tenga un entendimiento claro de lo que llega a ocurrir con este trastorno y para que él pueda normalizar lo que está viviendo. Y aquí lo tenemos dividido en emocionales, mentales, conductuales y fisiológicos. Al momento en el que nosotros se lo explicamos, el paciente te dice, sí, sí, a mí me pasa esto, a mí me pasa también esto otro, a mí me pasa también esto otro. Y entonces ahí podemos ubicar qué tantos síntomas está presentando, aun cuando tenemos instrumentos de valoración, ¿no? Pero bueno, este es un buen recurso también para ver cuáles son los síntomas que está presentando. Y que el paciente pueda adjudicarle todo lo que le está pasando a ponerle nombre y apellido, que es trastorno de estrés postraumático. Muchas veces llegan confundidos de que no saben qué es lo que les está pasando y por eso se autorresponsabilizan, ¿no? Ya cuando comprenden esta parte, pues entonces es más factible que él pueda ponerle nombre y con esto liberarse y podérselo adjudicar únicamente a este nombre y apellido, que es el trastorno de estrés postraumático. Bueno, para detectar los síntomas que está presentando se puede hacer un breve ejercicio. Lo voy a explicar nada más rápidamente porque es nada más para que se den una idea. Evidentemente, pues en 2 horas no voy a ser capaz de explicárselos con ejemplificaciones muy concretas, pero sí para que tengan una idea más o menos. Esta es la primera manera de identificar los síntomas. Bueno, la primera manera es con la entrevista. El segundo recurso puede ser con instrumentos de medición. El tercero es explicándole los efectos del trauma y él ahí te va a ir diciendo cuáles ítems sí tiene. Y este es otro, ¿no? Escribiendo un recuento acerca del evento traumático e identificar los síntomas emocionales que ya vimos en la psicoeducación, ¿sí? Todos los síntomas mentales, conductuales, emocionales, etcétera. Y vamos a tratar de que logre identificar cuáles tiene, cuáles se han ido, cuáles persisten, ¿no? Y entonces aquí nos vamos área por área. Dentro de los síntomas emocionales, ahí va a poner cuál. Vamos a suponer que dentro de los síntomas emocionales tenemos la sensación de soledad, ¿no? Entonces aquí en la rayita le ponemos sensación de soledad. ¿Se encuentra presente actualmente? ¿Sí o no? ¿Cómo es que, si no es el caso, cómo es que se ha marchado? Porque nosotros en el tratamiento vamos a tratar de identificar qué es lo que la persona ha estado haciendo de manera ineficiente para quitarse los síntomas, en primer lugar, para sustituir esos recursos, ¿no? Porque no están resultando eficientes. Y en segundo lugar, identificar cuáles son los recursos que sí están siendo eficientes para poder seguirlos generando, ¿no? Para amplificarlos todavía a más áreas. Entonces, con estas preguntas es lo que vamos a descubrir. ¿Cuál es el recurso que está utilizando de manera ineficiente? Porque vamos a tratar de eliminarlo. Porque a final de cuentas, acuérdense que la evitación termina manteniendo más los síntomas. Aquí es lo mismo, nada más que en diferentes categorías. Síntomas emocionales, síntomas mentales, síntomas conductuales y síntomas físicos. Esto evidentemente ya estamos hablando acerca de un proceso terapéutico formal, ¿no? Cuando se trata únicamente de una intervención en breve, pues lo que vamos a intentar es contextualizar al paciente en cómo se está sintiendo, en lo que le ocurrió y en que cómo lo que está experimentando es natural que lo presente. En cuanto dentro de la psicoeducación también tenemos que incluir los factores de mantenimiento. Necesitamos que nuestro paciente comience a darse cuenta cuáles son las conductas de riesgo que lo pusieron en esa situación, cuáles son los factores de protección que está implementando, cuáles son las conductas de evitación que está generando y que lo están llevando, que están influyendo cualquiera de estos aspectos de manera positiva o negativa. Y entonces cuando nosotros le explicamos todo esto, que dentro de los factores de riesgo está pues antecedentes de padecimientos mentales, ¿por qué? Porque a final de cuentas no va a responder igual una persona súper saludable mentalmente hablando, muy fortalecida en ese sentido, y versus una persona, por ejemplo, con trastorno límite de personalidad. No significa que ya está condenado a tener trastorno postraumático, pero lo que trato de decirte es, va a ser más vulnerable a poder sufrir un trastorno de este tipo. Acuérdense que el evento traumático no radica necesariamente en el suceso, sino en cómo lo experimentó la persona para que sí lo considere traumático o no. Es algo así como en el caso de los niños, cuando son víctimas de abuso sexual y que su agresor
lo trata como muy especial, lo trata muy lindo, le hace sentir súper lindo y especial el hecho de que su familiar o esa persona lo toque y demás, porque lo consiente, lo mima. Y entonces hasta ese momento el niño a veces no se siente abusado, se siente especial, se siente bien. ¿Hasta qué momento eso se puede convertir en un trauma? Cuando el niño se da cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era lo correcto, estaban abusando de él y le ponemos nombre y etiqueta. En ese momento el niño es como, o sea, entonces todo esto está mal. Y ahí es cuando ya se puede convertir en trauma. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo a veces podemos estar experimentando algún suceso traumático o que puede generar un trauma sin que necesariamente lo esté generando, ¿sí? Bueno, entonces vemos los factores de riesgo, enfermedades físicas también. ¿Por qué bajos recursos financieros y educativos? Porque evidentemente el hecho de no contar con la información necesaria de rescate nos puede poner en una situación vulnerable, acompañarse de personas de alto riesgo. Y aquí tengo que, ¿por qué no comentar que, por ejemplo, algún contexto de alto riesgo es, por ejemplo, algunas labores, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en los policías, todo ese tipo de puestos, pues se encuentran en unas condiciones de riesgo. Sentirse con la sensación de inseguridad, horror o miedo después del trauma, no contar con una red de apoyo. Esto es bien importante que la persona lo sepa porque a veces acuérdense que se aíslan y sí necesitamos que la persona comience a buscar una red de apoyo. Fuentes adicionales de estrés como, por ejemplo, hay ocasiones en las que se les suma que perdieron el trabajo, que los terminó su pareja, que están mal financieramente, etcétera. Y esto pues evidentemente se suma a la situación y te hace más vulnerable. Por otro lado, tenemos los factores de protección. Dentro de los factores de protección, evidentemente, aquí lo que queremos es promover que se generen más de estos, ¿no? Por ejemplo, el ser parte de un grupo de contención, relacionarse con familiares y amigos, tener un bajo nivel de vergüenza, de culpa o de pena para relatar el evento, ser naturalmente optimista, porque pues no todos lo somos, tener un sentido del humor, tendencia a copiar conductas eficientes, es decir, tener modelos de los cuales sean una buena influencia, ¿no? Y haber superado experiencias duras en el pasado. Eso te va a convertir en una persona más resiliente y con muchos más recursos para sobreponerte a eventos duros en el tiempo presente. Dentro de los factores de mantenimiento nos referimos a aquellas, ya vimos, el primero es lo que me puede poner en una situación de riesgo, ¿no? En una situación, es muy redundante, en una situación vulnerable para tener trastorno de estrés postraumático. En tenemos qué situaciones puedo yo generar para protegerme de estas condiciones hostiles que estoy viviendo y en qué es lo que tú estás haciendo que te está manteniendo dentro de este cuadro de trastorno de estrés postraumático. Y uno de ellos puede ser el uso del alcohol, drogas o medicamento controlado cuando no está indicado, el adjudicarse la responsabilidad y la culpa y pensar que no, que haya desesperanza básicamente, pensar que no voy a poder salir de esta situación. El pensar que no necesitas de nadie, que no necesitas ver a nadie, que no requieres la ayuda de nadie, o incluso estigmatizar este tema de que no estás loco, de que no requieres ayuda profesional, etcétera, y la retirada de familiares, amigos y otros grupos de apoyos sociales. Entonces, cuando una persona con trastorno de estrés postraumático incurre en estos puntos, es muy factible que vaya a mantener el mismo cuadro. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Pues tratar de eliminar los factores de mantenimiento, tratar de sacar a la persona de factores de riesgo, porque acuérdense que les van a llegar pacientes que nada más fueron casualmente vivieron esa experiencia. Pero nos van a llegar otros pacientes que se encuentran en un ambiente que puede seguir promoviendo el desarrollo de traumas o que sigan persistiendo. Entonces, por eso necesitamos eliminar los factores de riesgo, fomentar más los factores de protección y tratar también de eliminar los factores de mantenimiento. Ese es el propósito de enseñarle y que sepa sobre qué tengo que estar atento. De ahí lo podemos llevar a metas de por dónde podemos empezar, qué puedes dejar de hacer y qué puedes empezar a hacer. Vamos a empezar a sustituir conductas, ¿sí? Y para poder hacer todo esto, pues vamos a ver. Dentro de los factores de riesgo, no sé, yo tenía el que tengo malas compañías, ¿no? O compañías no productivas. Y entonces ahí explicar cómo este factor te pone en riesgo y cómo puedes reducir este impacto. Aquí, pues puede ser un ejercicio acentuado o tú mismo lo puedes llevar mediante la sesión, el realizar esta serie de preguntas para que pueda identificar cómo lo puedes sustituir. O sea, no se trata nada más de sentarme y decirle, a ver, necesito que lo cambies, necesito que lo quites. No, o sea, hay que llevarlo a un análisis para que él mismo concluya
cómo puede reducir el impacto de ese factor, si realmente puede eliminar el factor o no, y si no lo puede eliminar, cómo puede minimizarlo, cómo puede reducir que esto le afecte en gran medida. ¿Sí? Que así nos vamos a ir área por área, dentro de los factores de mantenimiento, dentro de los factores de protección y entre los factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a conseguir ir cambiando el entorno en el que se encuentra la persona y los recursos a los que está acudiendo. Por otro lado, necesitamos atacar también el tema de la regulación emocional, porque acuérdense que hay afectación en el aspecto emocional. Acuérdense que va a empezar a experimentar emociones negativas. Así que, ¿cómo vamos a regular los síntomas intrusivos? Pues bueno, primero vemos que la rumiación, o sea, el estar constantemente pensando acerca del mismo evento, es un efecto colateral que deja el trauma. Y identificar el grado de rumiación que la persona está experimentando va a permitir diferenciar, en primer lugar, el grado en el que la persona ha evolucionado, tener claro de qué manera se están presentando para saber en qué intervenir específicamente y que el paciente se dé cuenta de su posición actual, dónde me encuentro en este momento. Entonces, hay un ejercicio de evaluación de la rumia intrusiva, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, experiencia inmediata. ¿Cuáles permanecieron por más de 2 semanas? Por ejemplo, pensé en el evento cuando no quise decir nada, aun cuando no quise decir nada, aquí vamos a ver si no o si muy a menudo. Los pensamientos acerca del evento vienen a mi mente y no puedo dejar de pensar en ello. Todo esto habla acerca de la rumiación, ¿no? Entonces, así nos vamos punto por punto y con esto vamos a ver cuáles son exactamente los contenidos de la rumiación que está teniendo, porque acuérdense que hay pacientes que llegan y te lo dicen todo como de libro, maravilloso, ¿no? Ahí hasta nos ahorramos tiempo. Pero hay pacientes que no consiguen identificar qué es lo que les está pasando, únicamente te dicen que se sienten mal, te dicen lo que es observable, o hay ocasiones en las que nada más te dicen, me siento angustiado, pero no consiguen identificar los pensamientos tal cual el contenido. Entonces, este ejercicio de autoevaluación va a permitir que él consiga identificar, ¿por qué? Porque te hace sugerencias para que únicamente digas, sí, sí lo estoy presentando, mucho, no tanto, etcétera. Entonces, bueno, aquí los tenemos. Y una vez que vemos los resultados, ya podemos ver si tiene un alto impacto, si tiene un impacto mínimo estas rumiaciones o significativo severo, y sobre todo el impacto actual que está generando de acuerdo a las puntuaciones obtenidas. Ahorita les paso mi correo electrónico y si en algún momento requieren que les pase alguna información adicional y demás, con toda la confianza lo hacemos. Nada más para fines prácticos y poder seguir avanzando, continuamos. Dentro de las emociones, pues sabemos que se genera un repertorio de emociones displacenteras, entonces vamos a tratar de repasar cuáles son las emociones para que identifique cuáles son las que está experimentando, conocer cómo se manifiestan, normalizarlo y sobre todo saber en cuáles intervenir. Entonces vamos a tratar de dar como una especie de psicoeducación también relacionada con las emociones. No tiene que ser como una escuelita, o sea, podemos sondear cuáles son las que la persona, qué percepción tiene acerca de las emociones. Luego hasta la película intensamente llega a servir porque la persona termina aceptando que las emociones es natural que se experimenten. Y justamente lo recuerdo a cada momento, ¿no? La evitación es uno de los mecanismos que va a mantener la sintomatología. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto negativo acerca de las emociones, vamos a tratar de quitárnoslo a toda costa. Y el hecho de que yo comprenda que las emociones tienen una función específica en el organismo, que están buscando adaptarnos a las circunstancias que vivimos, va a permitir que yo pueda aceptar y tolerar experimentar alguna emoción, sobre todo sabiendo que tienen una duración transitoria. ¿Sí? Entonces, por ese motivo vamos a generar el tema de la educación en las emociones y, bueno, algo que nos puede servir es justamente generar respiraciones diafragmáticas, relajación progresiva, tenemos la relajación progresiva de Jacobson, algún recurso mediante imaginería, e incluso aquí nos pueden servir ejercicios de mindfulness, donde tratamos de focalizar la atención en el tiempo presente. ¿Para qué? Para que logre experimentar la emoción sin quererla cambiar de manera autocompasiva, ¿no? De manera compasiva con esta emoción que está experimentando. Y entonces, bueno, otro de los recursos es, pues, no sé qué tan cognitivo-conductuales somos aquí, ¿no?
todas las personas que nos encontramos presentes, pero bueno, una de las líneas principales de la terapia cognitivo-conductual es el hacer una identificación del ABC de la conducta, ¿no? De cómo es que se genera primero el acontecimiento y luego el B, que son las cogniciones, que es lo que interpreto acerca de lo que me ocurrió y que en función de esa interpretación se van a generar una serie de consecuencias. La consecuencia orgánica, que es la liberación de la química cerebral para adaptarnos a esa circunstancia. Número 2, la emocional. Número 3, la fisiológica. Evidentemente, fisiológicamente respondo muy diferente cuando estoy enojado a cuando estoy feliz. O a cuando estoy triste. Y por último, la conductual, cómo me comporto cuando estoy bajo ese estado emocional. Entonces, cuando nosotros instruimos a la persona que consiga identificar este ciclo de cómo se genera la emoción que está experimentando, es más fácil que la persona pueda tratar de intervenir ahí o simplemente aceptar el detectar qué es lo que lo está generando, ¿no? Qué parte de sus cogniciones lo está generando. Porque acuérdense, a final de cuentas, no son las cosas que nos ocurren las que nos agobian, sino la manera como las interpretamos. Justamente por eso es que les digo, no todas las personas que ven algún suceso violento van a generar trauma, pero muchas otras sí, en función a cómo interpretaron el suceso también. Entonces, ¿cuál es la situación A? Ya sabemos, ¿no? La A es el acontecimiento. ¿Qué emoción generó y en qué intensidad generó el B? Que el B, acuérdense que es la cognición. ¿Qué pensaste respecto a C? Que son las consecuencias orgánicas, emocionales, fisiológicas y conductuales. ¿Y qué evidencia tienes para asegurar lo que pensaste? Aquí prácticamente ahí ya podemos empezar con una especie de debate, ¿no? Para generar algún tipo de disonancia cognitiva. ¿Y qué evidencia en contra de lo que pensaste? Aquí vamos a tratar de que encuentre los pros y los contras para que al final de cuentas él logre elegir cuál versión le genera una emoción más neutral. En términos metafóricos, les diría que les pongo a algunos pacientes así, de hecho se los explico, es como si tuvieran el diablito y el angelito, ¿no? Y entonces, cuando te ocurre algún evento, cuando estás experimentando algún suceso, aquí ya estamos hablando de las manifestaciones del trastorno de estrés postraumático, no del evento traumático, a menos de que esté la idea persistente, que es muy común que sí, pero aquí vamos a tratar de ver particularmente las emociones que está generando en función a qué pensamiento se está generando. Y fíjate, el pensamiento que te está generando malestar es posiblemente el diablito, el pensamiento disfuncional o irracional. Y luego nos vamos a un pensamiento alterno, que es el pensamiento del angelito. ¿Qué características tiene que tener el pensamiento del angelito? No tiene que ser positivo, para nada. O sea, el angelito es un discurso realista, ubicado en la realidad, ubicado en los hechos y en las posibilidades. Entonces, si por ejemplo yo estoy pensando que como ya una vez un fulano se me metió a mi casa a robar, entonces probablemente cada que yo escucho un ruido similar es porque alguien se está queriendo meter a mi domicilio. Entonces ahí, ¿cuál es el pensamiento del diablito? Y seguro ya se te están metiendo a tu casa y te van a volver a robar, a lo mejor ahora hasta te violan, etc. Ese es el pensamiento del diablito, ¿no? Y eso que va a generar, evidentemente si yo pienso así, ¿qué respuesta va a generar? Va a generar ansiedad, ¿no? Y angustia. Entonces, porque acuérdense que el contenido de los pensamientos ansiogénicos es futurización catastrófica, o sea, todavía no está ocurriendo el evento, todavía no se mete nadie, todavía no está pasando nada, eso no se escuchó un ruido, y yo estoy pensando lo peor, que alguien se va a meter a mi domicilio que hasta me va a violar. Entonces, se va a generar ansiedad. Y vámonos a un pensamiento del angelito. ¿Ok? Evidentemente sí cabe la posibilidad de que alguien se te va a meter, o sea, no lo vamos a negar. El pensamiento del diablito no es, no, todo va a estar bien, vas a ver que no, 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 no. Vamos a ser realistas. Bueno, y si se te mete alguien, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a ir a asegurarme, voy a ir a asomarme, chalala. Ok, ¿qué precauciones puedes tomar? ¿Sí? Entonces, ya cuando el angelito llega al rescate, es factible que te vaya a generar alivio el saber que tienes recursos para poder resolver y enfrentar la situación que estás experimentando. Entonces, el angelito nos va a conectar con nuestros recursos para resolver la problemática que estamos experimentando, porque no podemos negar que sí se pueden presentar los sucesos, a menos de que sea algo muy absurdo, ¿no? Algo que sea muy irreal, pues ahí sí el angelito es bien fácil que rescate y en el que no tenga que ser como conectarte con los recursos, simplemente ponerte realista en que eso es irreal, que no va a ocurrir.
Por ejemplo, ¿qué tan probable es que aquí en Ciudad Juárez haya un terremoto? La verdad es que es muy poco probable. Sí ha habido sismos, pero son muy leves. Entonces, vengo a la Ciudad de México después de haber experimentado un suceso traumático en septiembre ¿qué fue? El 2019, ya ni me acuerdo qué año fue, pero sí me tocó estar. ¿Qué fue? ¿El 2020? ¿2017? ¿Ya tanto? Bueno, entonces, vengo a Ciudad Juárez y yo estoy pensando, ¿no? Seguro va a haber, cada que siento vibraciones, pienso que va a haber un terremoto. A ver, o sea, ¿qué tan probable es realmente que haya un terremoto aquí en Ciudad Juárez? Realmente es muy poco posible. O sea, ahí entra el angelito al rescate con algo que es muy poco factible, ¿no? Bueno, entré en detalles en esto porque nos va a servir para varios elementos, para detectar el manejo de las emociones. Es decir, ya cuando logro rescatar el pensamiento del angelito y genero una emoción diferente, con esto yo puedo elegir, a ver, ¿en qué me puedo basar? ¿En el pensamiento del diablito o en el del angelito? Entonces ya me da una oportunidad de elegir. Y luego, bueno, aquí hay técnicas para pensamiento intrusivo, que es, por ejemplo, piensa en cualquier pensamiento intrusivo que hayas tenido últimamente. Identifica el detonador que precede al pensamiento. Estamos hablando nuevamente del ABC. Escribe el pensamiento intrusivo y de imagen que le sigue al detonante. Describe qué pensamiento surge de esto y, sobre todo aquí, a ver, ¿qué dice de ti ese pensamiento? ¿Y qué relación tiene con tu situación actual? ¿Sí? Vamos a ver qué maneras tuvo la persona para recurrir a hacer frente a esa situación actual. Entonces, esto es justamente para tratar de quitarle al pensamiento intrusivo, quitarle esa connotación de responsabilidad y culpa, ¿no? Entonces, aquí tenemos una especie de tablita en donde podemos llevar al paciente a que haga estos ejercicios para poner en práctica la elección de un pensamiento o de otro. Aquí el pensamiento intrusivo es mi culpa, Mari fue asesinada por un conductor ebrio. La evidencia del pensamiento es, yo iba manejando el coche de noche, entonces, en función a eso, yo estoy diciendo que soy culpable de que Mari se haya muerto, ¿sí? Pero ¿qué otras evidencias hay? Ahí es donde vamos a empezar a cuestionar qué otras evidencias hay. Pues el conductor iba ebrio y él se cruzó hacia la otra línea y no tuve oportunidad de reaccionar, o sea, esa es otra realidad, ¿sí? Entonces, el pensamiento más realista sería, el conductor ebrio es el responsable de su muerte, él se cruzó a nuestro carril a toda velocidad. Porque, a ver, aquí la pregunta del millón es, ¿eso significa que que por conducir de noche forzosamente alguien se tiene que morir? No. Aquí la aseveración del pensamiento intrusivo es muy inquisitivo, ¿no? Y cuando nosotros cuestionamos esta parte, podemos llegar a un pensamiento muchísimo más realista. Vamos a ver el control cognoscitivo, porque acuérdense que también hay alteraciones en el tema cognoscitivo y particularmente en el sistema de creencias. El sistema de creencias se quebranta y entonces hay que conocer las áreas afectadas. Para eso hay un ejercicio en el que vemos qué tan de acuerdo estás y en qué medida el evento te hizo examinar tus creencias. Y aquí se mencionan una serie de creencias de la persona. Por ejemplo, he examinado el grado en que creo que las cosas que le pasan a las personas son justas. Muchas veces comienzan a cuestionarse acerca de la injusticia, de que de nada me sirve ser buena persona, si entonces me van a pasar esta clase de cosas, entonces ahora voy a ser un hijo de la tiznada y chalala. Entonces, vamos a ver cómo a veces pueden empezar en función al cambio de creencias, en función al quebrantamiento de creencias, empezar a comportarse de una manera más hostil con el medio ambiente o a sentirse amenazado con cualquier situación o con cualquier persona. Y por lo tanto, empezar a evitar el contacto de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, he examinado mis creencias acerca de las relaciones con otra gente. Se fijan ahí, o sea, puede empezar a dañar las relaciones interpersonales. He examinado mis creencias acerca de mis habilidades, fortalezas y debilidades, también acerca de los recursos propios con los que cuenta la persona. Entonces hay que ver cuáles creencias están fracturadas. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con ellos, ¿sí? Aquí, en función a los resultados, vemos si hay un pequeño daño, si hay un daño significativo o si hay un daño severo. Y dentro de estos resultados es importante que se los comentemos para que ellos sepan que esta manera como se están sintiendo en este momento en relación a sus recursos, en relación a las demás personas, en relación al mundo que les rodea, está estrechamente vinculado con el evento que le ocurrió. Entonces, para esto podemos recurrir a la reestructuración cognitiva en conjunto con otro instrumento que ahorita vamos a ver, ¿sí? La reestructuración cognitiva, acuérdense que va a ser prácticamente el debatir o cuestionar parte de esas nuevas creencias. Es algo parecido a lo que generamos en la tablita que vimos hace un momento, particularmente aquí, ¿no?
tengo un pensamiento, una idea distorsionada y entonces vamos a empezar a cuestionarlo. Mediante ese tipo de cuestionamiento podemos hacer que la persona llegue a un pensamiento más realista y que sea más funcional para que deje de sentirse de esa manera. Acuérdense que lo que queremos es hacer lo que salga, que se vuelva a enlazar con recursos que le hagan sobrellevar bien la vida y volverse a adecuar a la vida, ¿no? Y entonces, otro elemento es practicar las creencias, es decir, mediante la práctica vamos a hacer que el cerebro reconceptualice si realmente sí me funciona atender a mi sistema de creencias original o si no me funciona, porque únicamente con un solo evento ya se dañó esto. Pero si empezamos a generar que se reconecte nuevamente con su sistema de creencias que antes le funcionaba, probablemente vamos a conseguir que se genere un aprendizaje alterno y que ya lo empiece a utilizar. Entonces, otro recurso es justamente la exposición al evento traumático y aprendizaje inhibitorio. Mucho ojo. Para el manejo de trastorno obsesivo compulsivo, de trastornos de ansiedad, y pues aquí incluimos el trastorno de estrés postraumático, que no es dentro de la categoría de los de ansiedad, pero pues sabemos que tiene un alto componente ansiogénico. A final de cuentas, uno de los tratamientos más eficientes es el EPR, exposición y prevención de respuesta, pero hoy en día le sumamos el aprendizaje inhibitorio. Si usted es parte de la actualización de los recursos con los cuales contar para tratamiento en este tipo de trastornos, si ustedes se encuentran con con un terapeuta que maneja terapia cognitivo-conductual con EPR y no maneja aprendizaje inhibitorio, le está faltando. Le está faltando porque la EPR lo que busca es disminuir la ansiedad. Ese es uno de los propósitos principales mediante el ejercicio de la EPR. El que el paciente busque llegar a la habituación y bajar el nivel de ansiedad. Entonces, esto hace que la persona, cada que se siente mal, pueda empezar a recurrir a la exposición, a la saturación, únicamente para quitarse el malestar. Y al final del día, esto a largo plazo a veces no les resulta beneficioso. Hay pacientes que sí consiguen generar la habituación, es decir, habituarse al malestar, habituarse a la situación temida y entonces deja de generar miedo, ¿no? Pero no todos lo consiguen, no todos consiguen la habituación. Y en segundo lugar, pueden empezar a recurrir a la exposición como mecanismo para quitarse el malestar y entonces eso los convierte en esclavos de tener que estar realizando esos ejercicios. Entonces, el aprendizaje inhibitorio en complemento con la EPR lo que va a promover es aceptar el suceso, aceptar lo que me está ocurriendo y saber que puedo tolerar la incomodidad que me está generando esta situación, porque al final de cuentas no la podemos cambiar, ya es una realidad. Entonces necesita, en la medida que hay una aceptación, la persona va a dejar de tener conductas de evitación y si deja de tener conductas de evitación, va a reconectarse con recursos que lo hagan regresar a una vida funcional. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar el proceso y el objetivo. Sí necesitamos explicar al paciente qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. Se puede hacer un relato detallado, que ese era uno de los primeros recursos que le solicitamos ya al paciente, entonces probablemente ya contamos con él. Vamos a practicar en imaginación o en lectura. Todo ese suceso prácticamente se repite. Digo, yo no sé cuántos de los que estamos manejamos exposición y prevención de respuesta, pero pues esto se necesita otra clase para ver la exposición y prevención de respuesta de aprendizaje inhibitorio, o sea, son entrenamientos, ¿no? De especialización. Y entonces, pero vamos a ver que prácticamente la exposición y prevención de respuesta de aprendizaje inhibitorio consiste en poner a la persona en contacto con el estímulo temido. ¿Cuál puede ser el estímulo temido? E incluso puede ser las sensaciones corporales. Recuerden que pueden ser estímulos internos o externos. Y dentro de los internos están, por ejemplo, el empezar con la taquicardia a mí me puede hacer pensar que ya viene otra vez algo peligroso, que algo malo va a pasar. Entonces es un estímulo interno o interoceptivo. Y sin embargo, también tenemos el que de repente escucho un timbre de voz que me recuerda a mi agresor sexual y entonces, ¿qué pasa? Eso me genera mucho miedo y entonces empiezo a evitar ir al súper donde atiende ese señor que tiene la voz parecida, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Hacemos exposición en vivo, es decir, yo si a la persona le daba miedo la voz del carnicero
que tenía un timbre similar al de su agresor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ir a la carnicería para que escuche y va a procurar que la atienda a ese señor para que escuche la voz y que pueda tolerar la incomodidad de entrar en contacto con eso a lo que tanto le teme. Acuérdense, aquí no vamos a buscar la habituación, vamos a buscar que la persona se sienta capaz de tolerar esa clase de situaciones, porque justamente la idea distorsionada de que soy incapaz de tolerar estos estímulos es la que hace que la persona se rezague, se aísle, se deprima, etcétera. Porque a veces se vienen comorbilidades como la depresión, que es muy común que se presente también cuando no es bien atendida o cuando no recibe atención el trastorno de estrés postraumático. Entonces, eso puede ser en vivo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con eventos que no podemos revivir en vivo? Pues vamos a generar el relato, vamos a hacer que la persona lea el relato una y otra vez y que entre en contacto a través de la imaginación en revivir el suceso en su mente. Recuerden que parte de las conductas que la persona con trastorno de estrés postraumático empieza a generar es conductas de evitación también mentales. Hay visuales y encubiertas. Entonces, las encubiertas son justamente las mentales. ¿Qué pasa? Pues que a veces cuando comienzo a pensar en esto, rápido intento ponerme a ver las redes sociales o intento pensar en otra cosa o le hablo por teléfono a alguien para distraerme. Esas son conductas de seguridad. Acuérdense que las conductas de seguridad aparecen cuando nosotros nos sentimos amenazados. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Justamente volver a sentirnos seguros. Para eso recurrimos a esas conductas. Estas conductas pueden ser internas en nuestra mente, pueden ser no visibles, entonces por eso con anterioridad ya hicimos una valoración de cuáles son las que están presentes. Eso fue de los primeros puntos. Y bueno, lo que vamos a intentar es que la persona empieza a dejar progresivamente de lado las conductas de seguridad. Todas las que nosotros detectamos vamos a empezar a retarlo a que empiece a dejarlas una a una. Obviamente, estos han sido sus recursos de supervivencia últimamente, entonces no le podemos quitar todo en una sola sesión, ¿no? ¿Cómo te voy a quitar? Si tú siempre has utilizado el martillo para golpear cosas, ¿cómo te lo voy a quitar si no te doy antes un marro u otro instrumento que te pueda servir para lo mismo, pero que te dé mejores resultados? Entonces le vamos quitando progresivamente y lo vamos poniendo ante retos de exposición, ya sea mediante imaginería, porque incluso nosotros mismos, un recurso es el escrito, y otro recurso es nosotros mismos elaborar el relato y llevarlo a nosotros prácticamente relatárselo y que él se lo vaya imaginando. ¿Cómo? Con todas las características posibles que podamos describir del suceso, para que la persona reviva la experiencia y pueda ver que es capaz de tolerar esa situación, que es capaz de tolerar el volver a pensar en el suceso, que es capaz de tolerar las sensaciones corporales, porque también tenemos exposición interoceptiva. Lo ponemos a realizar actividades que detonen respuestas fisiológicas similares a las que esta persona le tiene miedo, ¿no? Ahorita les decía, si por ejemplo cada que yo siento la taquicardia, siento que algo malo va a pasar, entonces ¿qué voy a hacer? La voy a poner a una condición en la que sienta taquicardia. Probablemente me voy a ir a subir y bajar escaleras, o sea, voy a hacer alguna actividad en la que la persona tenga contacto con esa sensación corporal. Y acuérdense, en la medida que la persona comienza a entrar en contacto con estas situaciones tan displacenteras y que comienza a tolerarlas, la persona comienza a darse cuenta de que cuenta con mayores recursos de los que realmente creía. Y también se resignifican cerebralmente hablando, pues si yo tenía categorizado que tal canción o que tal aroma era, porque lo tengo asociado con el evento, es amenazante. Entonces, cuando yo entro en contacto con esa situación y no me ocurre nada, porque obviamente las exposiciones lo vamos a hacer cuidando su seguridad, ¿verdad? Obviamente vamos a buscar que no se repita el evento. Lo vamos a repetir en la imaginación, pero no que vuelva a ser víctima, ¿no? Y entonces, cuando el cerebro se da cuenta de que no ocurre nada dañino, progresivamente se va generando un nuevo aprendizaje asociado con ese estímulo. Y es así donde estos dos aprendizajes compiten y nosotros lo que necesitamos es que gane el nuevo aprendizaje, que se genere esta nueva relación y que la persona se agarre de esa nueva relación porque el afrontar resulta más adaptativo y funcional que la evitación. Entonces, bueno, así es más o menos la manera como lo vamos a hacer. Dentro del aprendizaje inhibitorio, pues tiene una serie de pasos a seguir en donde se tienen que variar los elementos. De hecho,
No lo tengo, pero bueno. De hecho, se tienen que combinar los elementos, se tienen que variar las circunstancias en las que lo vamos a poner a exponer. ¿Por qué? Porque necesitamos que se generalice el nuevo aprendizaje, ¿sí? Y también, pues como les decía, vamos a tratar de generar condiciones opuestas a las conductas de seguridad. No nada más se las vamos a ir quitando, sino que, por ejemplo, a ver, si yo te digo, a mí me da mucho miedo conducir, porque tuve un accidente automovilístico, o yo esquivo siempre los trailers, entonces esa es una conducta de evitación. Entonces, no nada más te voy a pedir que dejes de evitar los trailers, sino que te voy a llevar a un lugar donde haya trailers. ¿Sí me explico? Entonces, una cosa es decirle, deja de hacerlo, pues tú conduce y no lo evites, si aparece, toléralo. Al siguiente nivel es, ok, ya no nada más vas a tolerar si aparece casualmente el trailer, ahora vamos a ir intencionalmente a donde hay trailers, ¿sí? Entonces, bueno, así funciona la EPR más aprendizaje inhibitorio. Y pues no podemos pasar de lado el manejo de la culpa y el duelo, porque acuérdense que la persona presenta culpa, queda con estas emociones displacenteras de manera muy, muy severas. Entonces vamos a tratar de que este es un registro, ¿no? Revise la narrativa de su relato del evento traumático de acuerdo con los detalles centrales, según la forma como recuerdas que sucede. Me siento culpable porque hice o porque dejé de hacer. De ahí, porque acuérdense, la culpabilidad surge de algo que hice de más o de algo que hice de menos. Algo que no hice o algo que sí hice. Entonces, ahí radican todos los hubieras. Entonces, ahí vamos a poner todos los hubieras. Si hubiera hecho, si no hubiera hecho. Y describe el grado de responsabilidad que cree que tiene en una escala del 0 al 100, donde 100 significa responsabilidad total. Entonces, ante cada uno de estos puntos que me anoten en este listado, vamos a tratar de que me coloque el grado de responsabilidad y entonces vamos a tratar de hacerle estas preguntas y que las responda. ¿El evento traumático y sus consecuencias fueron mi error? ¿De mi inhabilidad para tomar decisiones apropiadas? ¿De mi incompetencia o competencia? ¿Hasta qué punto y de qué manera me culpo por la ocurrencia del evento? ¿Qué tan responsable me siento por el daño causado por el evento? Después de responder estas preguntas, vamos a ver qué nivel sigue teniendo. Si continúa siendo alto, vamos a continuar. ¿Qué otras personas estuvieron involucradas en el evento? Ya vamos a empezar a meternos con el ambiente. Si hubo otros responsables, cuestiónate nuevamente el porcentaje asignado anteriormente. Revísalo nuevamente. Entonces ahí se va a cambiar nuevamente el grado de responsabilidad. Ahora vamos a si tiene verbalizaciones de si solo hubiera, debería, y entonces vamos a tratar de empezar a modificar ese tipo de lenguaje por unas verbalizaciones más realistas, ¿sí? Responde, ¿qué necesitas hacer para perdonarte a ti mismo por la responsabilidad que tuviste en el evento? O sea, no le vamos a quitar toda la responsabilidad hasta cero, vamos a dejarlo en un grado de responsabilidad realista, pero aquí la clave, la llave maestra es, ok, este es tu grado de responsabilidad, tú tienes un 40% de responsabilidad. ¿Qué te haría sentir, qué tendrías que hacer tú para sentir que has resarcido lo que ya ocurrió? No lo puedes cambiar. ¿Qué sí puedes hacer ahorita para que para que te puedan condonar o para que te puedas condonar ese grado de responsabilidad? ¿Cómo puedes corregir? Entonces, vamos a llevarlo también a conductas que puedan ayudar a reestructurar ese quiebre, ¿no? Y ese grado de responsabilidad. Porque acuérdense, una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Vamos a llevarlo a que cambie de una posición de culpa, porque cuando sentimos culpa va a haber inmovilidad, va a haber estancamiento y frustración porque no hay nada que pueda hacer. El daño está hecho, hice pésimo, o sea, es nada más estarme dando de latigazos en la espalda. Pero cuando nosotros lo llevamos al análisis y le sumamos la acción, entonces lo pasamos a ser una persona responsable. Cuando la persona no es culpable del evento, no es culpable del accidente, sino responsable, entonces ya le estamos dando la posibilidad de hacer algo al respecto, de mejorar las condiciones, de resarcir algo del daño, de tratar de mejorar las condiciones que ya se quedaron generadas, ¿no? Y esto me va a llevar al cambio, avances y a motivación, porque ya tengo algo que hacer, ya tengo una misión que hacer para sentirme mejor con respecto a ese tema. Ahora vamos a ver el control de la ira, porque también la persona con trastorno de estrés postraumático queda acuérdense que se convierte en una persona más irritable en general. Entonces, pues vamos a explicar
el estímulo interno, que son las sensaciones, o pensamientos, el estímulo externo, que es cuando alguien, por ejemplo, llega y me agrede, o el estímulo interoceptivo, que es justamente todas estas sensaciones corporales que podemos llegar a experimentar, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede, que todo esto se puede prevenir influyendo en las condiciones que la generan o en el control de la emoción? Es decir, vamos a revisar si dentro del ambiente en el que se encuentra la persona hay triggers, hay detonantes que estén causando todo este ABC, porque hay ocasiones en las que sí, o sea, por ejemplo, se está siendo victimizado constantemente, pues bueno, ahí hay algo ambiental que necesitamos intentar modificar, ¿no? No lo podemos modificar nosotros completamente, pero sí podemos intentar reducir el efecto que este daño puede generar. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos hablando de víctimas de violación, menores agredidos, etcétera, acuérdense que incluso hasta es nuestra obligación dar aviso a las autoridades. Entonces, definitivamente, pues sí es tratar de influir, ver hasta qué medida podemos influir en los estímulos externos, pero también revisar que hay estímulos internos que van a influir en que yo me sienta enojado y molesto, y también estímulos interoceptivos. Y entonces vamos a ver, les digo, lo de la modificación del ambiente, pero también vamos a regresar al ABCD. El A es el acontecimiento, recuerden, el B son las creencias o la cognición, el C son las consecuencias y ahora el D va a ser el pensamiento alterno. Entonces vamos a tener que dentro del C está el diablito y dentro del D está el angelito, prácticamente, ¿sí? Entonces ahí también lo podemos llevar a utilizar este formato del angelito y el diablito, ¿sí? Para que pueda modificarlo a un argumento mucho más adaptativo que haga que la persona no incurra en la ira. Les recuerdo que el contenido cognitivo que tiende a generar enojo o ira es los pensamientos de exigencia y de demanda. Es decir, todos los pensamientos que empiezan con debería, tendría y hubiera. Cuando el pensamiento tiene este formato, muy probablemente el resultado que vas a obtener es enojo. Si los deberías, tendrías y hubieras están dirigidos hacia ti, te enojas contigo. Es que yo debí de haberme fijado, es que yo tenía que haber prestado más atención, es que si me hubiera fijado. Entonces, cuando pienso eso, me enojo conmigo. Pero si yo pienso, es que él se debió de haber fijado, es que él tenía que haber ido más atento, es que si hubiera gente más responsable, me enojo con la otra persona. Entonces, hay que ver hacia quién lo está dirigiendo y ahí está la clave del pensamiento, demandas y exigencias. Por otro lado, asertividad, le vamos a enseñar a comunicarse de manera eficiente, a poder comentar lo que quiere, lo que piensa, lo que sienta. Ahí es todo un entrenamiento en asertividad para que la persona pueda comunicarse de manera más eficiente y que no tenga que incurrir al enojo para poder demandar sus necesidades, ¿sí? Y por otro lado, pues vamos a tratar de generar como una especie de calendarización para que la persona se brinde el tiempo para realizar todas estas actividades que le estamos dejando. La terapia cognitivo-conductual es muy puntual en no únicamente te dejo en el aire cómo se sentiría hacerlo y qué tendrás que hacer. No, o sea, aquí nos vamos muy específicos a cuáles son las conductas específicas que hay que hacer para obtener tal resultado. Y no nada más cuáles son las conductas, en qué momento las vas a hacer, si es preciso, en qué horario, bajo qué circunstancias, cómo lo vas a hacer. Entonces llevamos al paciente a que no nada más encuentre la posible solución, sino llevarlo a que especifique, a que imagine cómo va a ser, para que se motive, para que se visualice ahí, pero también a que especifique las condiciones, bueno, específicas nuevamente, ¿no? Redundantemente lo digo, en las que lo va a ejecutar. Porque de esta manera ya se va con un programa de, ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer A, B y C. Y entonces es más fácil que lo pueda llevar a la práctica. Por otro lado, pues ya se supone que ya le enseñamos a manejar la ira. Todo esto es progresivo, ¿eh? Nos vamos a ir paso por paso. Entonces, si se fijan, es como atender un rubro de afectación y después otro rubro de afectación. Estamos sanando por partes las zonas. Estamos echando a andar por partes. Y ya al final, pues vamos a tratar de generar aceptación del trauma y establecimiento de metas. Yo sé que mencioné la aceptación del trauma desde la psicoeducación, pero evidentemente va a ser un nivel muy distinto el de la aceptación del trauma en la psicoeducación al que ya vamos a tener en este momento. En la psicoeducación es únicamente aceptar que todo lo que yo estoy experimentando tuvo y tiene una función adaptativa. Entonces estoy aceptando que tengo un trauma. Y
en el punto número 7, a este nivel de las sesiones, ya la aceptación del trauma es, ya no me resisto a él, ya no me duele que haya vivido esto. Ya lo afronto con dignidad y sigo adelante con y a pesar de esa marca en mi vida. ¿Sí? Entonces, es un nivel de aceptación diferente. Y desde luego el establecimiento de metas, porque necesitamos echar a andar a la persona. No lo vamos a tener en terapia toda la vida, lo que necesitamos es que él aprenda. Por eso es que si se fijan, cada uno de estos pasos es explicar cuál es la función, para qué, por qué y cómo lo vas a hacer. Es una terapia muy puntual que hace que el paciente no se pierda en ninguna parte del camino, porque sabe el motivo por el que está haciendo las cosas, sabe, en algunos puntos sabe qué esperar, porque dentro del aprendizaje inhibitorio dejamos el factor sorpresa de los resultados que va a obtener justamente para que se mantenga muchísimo más el aprendizaje generado. Cuando ahí le agregamos el factor sorpresa, la persona ya sabe que no todo lo tiene que saber anticipadamente, puede haber sorpresas gratas, pero puedo tolerar lo que esté a punto de venir. Y entonces, bueno, de ahí en más, generalmente la terapia es muy estructurada, muy directiva, muy puntual en lo que hay que hacer. Entonces, pues vamos a tratar de que la persona le encuentre un propósito a la vida, ¿no? Y desarrollar estrategias para metas a corto, a mediano y a largo plazo. Acuérdense que superar el trauma consiste en ayudar a la víctima a permanecer abierta emocionalmente y dispuesta a tener experiencias internas desde luego que a lo mejor no pueden ser tan agradables, pero sin evitación o escape al dolor, es decir, saber que es natural que yo sienta dolor, saber que es natural que sienta miedo, saber que es natural que esto que yo estoy presentando se genere diariamente o eventualmente. Y entonces, si yo no me asusto con esto que se presenta, no voy a querer huir de él. Y entonces vamos a hacer primero un reconocimiento de fortalezas. Estas son algunas preguntas claves que podemos hacer, ¿no? ¿Qué has hecho para hacer frente que demuestre más claramente la fuerza que te ha llevado a cruzar este momento tan difícil? ¿Cuáles son algunas cosas que parecían difíciles antes del trauma que ahora te parecen relativamente fáciles? Recordemos que ya en este punto la persona ya enfrentó prácticamente todos sus demonios, ya lo llevamos mediante la EPR y el aprendizaje inhibitorio a enfrentar cada uno de esos estímulos a los que le tenía miedo y de los que huía. Entonces ahora la persona en este punto ya sabe que puede tolerar esas situaciones. Entonces ya va a tener muchísimo aprendizaje, ¿no? Va a haber algunas condiciones mediante la exposición en las que te dicen, no, no es para nada lo que yo pensaba que iba a pasar, no ocurrió nada de lo que yo me temía, etcétera. Y entonces, ¿qué consejo tienes para otras personas que creen que una situación similar a la tuya no se puede manejar? Ahí vamos a ver cómo lo harías con alguien más. ¿Qué aprendiste sobre ti al responder estas preguntas? ¿Puedes ser más fuerte y capaz de lo que te habías dado cuenta anteriormente? Aquí a veces pareciera que son preguntas muy evidentes, pero realmente llevan a la persona a la reflexión de en dónde estoy posicionada ahorita. Estoy en un lugar muy diferente a donde estaba en el punto inicial. Y entonces esto me permite darme cuenta de que, en primer lugar, todo cambia. Aunque lo sepamos, ya lo viví por experiencia propia. Todo cambia, no vamos a quedarnos estacionados por siempre en el dolor ni en el sufrimiento, y sobre todo que yo también tengo el control de lo que está pasando conmigo y de lo que va a seguir pasando conmigo. Hay situaciones que definitivamente yo no puedo evitar. El A, dentro del ABC, el A generalmente no tenemos control sobre él. Hay circunstancias en las que sí, pero hay muchas en las que no. Y entonces el aprender a aceptar y tolerar que va a haber circunstancias que se salen de nuestro control, pero que yo puedo enfrentarlas, tolerarlas y sobrellevarlas, eso genera una gran diferencia. Eso hace toda la diferencia, porque entonces ya no voy a estar temeroso a lo que pueda ocurrir. Voy a estar listo para afrontar lo que pueda llegar a ocurrir, evidentemente, ¿no? Con todas las medidas precautorias. Dentro del establecimiento de metas, pues se centra en establecer un nuevo rumbo y significado con los cuales restablezca el sentido de seguridad, de confianza y de control en sí mismo, ¿no? Y se explica al paciente que su proceso de recuperación debe centrarse en los siguientes puntos. Número 1, especificar las metas en cada área. Vamos a ver las diferentes áreas de la vida, espiritual, amorosa, económica, laboral, familiar, etcétera, social. Y vamos a instigar a recordar las que había antes del suceso y retomarlas a pesar del dolor. Nos vamos a encontrar con que antes del suceso la persona tenía proyectos, tenía intereses y que los fue abandonando en la vivencia del trastorno.
Entonces vamos a tratar de reencontrarlo justamente con esos retos que tenía planteados desde el pasado, porque ahorita es una nueva oportunidad y es una persona ahora más fortalecida, con mayores recursos, que puede retomar esos retos que tenía antes del evento traumático. Número 2, especificar en términos de actividades o conductas en positivo. Por ejemplo, es muy frecuente que lleguen y te digan lo que no quieren. Es que ya no me quiero sentir mal, es que ya no quiero estar aislado, es que ya no quiero estar con miedo, es que ya no quiero, no quiero, no quiero. Ok, ¿qué sí quieres? A veces nos puede servir que te hagan la lista en negativo, lo que no quieren, cuando el paciente se le facilita más hacerlo así. Y luego ya teniendo la lista en negativo, nos vamos punto por punto a transformarlo en conducta positiva. Es decir, ya no quiero estar, ya no quiero sentirme solo. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer para no sentirte solo? ¿Qué hay que hacer? Vamos a trasladarlo a una conducta visiblemente y cuantificable que se pueda ejecutar y que sea en positivo. ¿Qué sí hay que hacer? Bueno, pues voy a empezar a acudir a reuniones sociales, voy a platicar acerca de lo que ocurrió con mi mejor amiga, esas son conductas específicas que te van a llevar al lado opuesto de lo que tú no quieres, ¿ok? Entonces vamos a buscar conductas incompatibles. Especificar objetivos intermedios para lograr las metas, porque, ok, ya tenemos metas, pero necesitamos poner paso a paso, primero a corto plazo, a mediano plazo y luego a largo plazo. Entonces, a veces te dicen la meta que es a largo plazo, pero si la manejamos así, o sea, si yo te digo que vas a tener que correr una carrera de 20 kilómetros, probablemente se te va a hacer sumamente pesado el ver la trayectoria de todo lo que tienes que correr. Pero si nos vamos primero a que hay que empezar a caminar 3 kilómetros diarios y luego después vamos a empezar a trotar otra vez en 3 kilómetros, ya cuando no te cueste trabajo caminarlos, y entonces ya cuando no te cueste trabajo vas a empezar a correrlos, y entonces ya después vas a empezar a incrementar a 5 kilómetros, después a 7, y entonces ahí vamos incrementando, vamos a ir dando pasito de bebé, pero paso seguro. Entonces, vemos la meta final, pero vamos a poner metas intermedias para que la persona pueda ir viendo que está avanzando. Acuérdense que nosotros necesitamos, el cerebro está diseñado para buscar evitar el malestar. Entonces, el cerebro va a buscar lo que nos reconforta, lo que nos hace sentir bien, lo que obtenemos gratificación inmediata. No por nada tenemos el tema del reforzamiento, que de hecho no entré en detalles de ese tipo porque pues, no nos iba a alcanzar el tiempo, pero también acuérdense, si queremos incrementar una conducta hay que reforzarla, ¿sí? Y acuérdense que puede ser mediante reforzamiento positivo o negativo. Mediante negativo se va a incrementar la conducta para evitar y escapar de algo, ¿no? De hecho, es así como se genera la evitación de las situaciones displacenteras. Pero bueno, ahorita que estamos en el tema de las metas, pues lo que queremos es que la persona vaya sintiendo satisfacción de lo que está realizando. Y si nos vamos hasta el objetivo final, a lo mejor va a tardar mucho en obtener algo gratificante. Entonces, si le ponemos metas pequeñas, cada semana algo que avanzar, la persona va a ir mejorando su sabor de boca de, ay, sí puedo hacerlo, y ya mejoré, y ya se ha incrementado mi capacidad, y luego esto aparte te está encaminando a tu meta final. Entonces, acuérdense, tenemos que ser muy puntuales, tienen que ser metas factibles, por supuesto, o sea, es que sabes que yo quiero ser astronauta ahorita, cuando en la vida he tenido nada de formación relacionada con esto, o sea, es muy poco factible que para el próximo año ya va a poder ser astronauta. O sea, tenemos que ser bien realistas, que sean relevantes para la persona y sobre todo el costo-beneficio, que lo que va a tener que hacer para obtenerlo sea equivalente al beneficio el costo que va a tener que pagar sea equivalente al beneficio que va a obtener, ¿sí? Y se va a establecer un programa de actividades diario, como les dije, vamos a ser muy puntuales en, a ver, para alcanzar esta meta, ¿qué cosas tendríamos que empezar a hacer? No, pues tales. Ahí vamos a empezar a sacar los pasos pequeños y luego para alcanzar esta pequeña meta, ¿qué conductas tendríamos que emitir? Y entonces estas conductas nos las vamos a llevar a una agenda. Entonces vamos a revisar en qué momento del día lo puede realizar. Si se lo dejamos a libre albedrío, va a llegar a decir, no pude, no tuve tiempo. O sea, se van a presentar 20,000 obstáculos. Pero si nosotros tenemos ahí en un calendario el itinerario diario de nuestro paciente, le decimos, a ver, ¿cuáles son las actividades que sí o sí tienes que realizar en tu vida diaria? Esos los ponemos muy definitivos. ¿Cuáles son las actividades que realizas y que son opcionales que las puedas realizar o no? Ok, ahí en esos, bueno, utilizamos los huecos que tienen el día o las actividades que pueden ser negociables cambiar.
Y ahí es donde vamos a meter las nuevas conductas, las nuevas actividades que va a realizar. Y lo dejamos bien establecido, qué días, en qué horarios y de qué manera lo va a realizar, ¿ok? Sobre todo lo llevamos a que lo visualice. Entre más detalles tenga la visualización de lo que quiero alcanzar, es más asequible, es más factible que me vaya a motivar por alcanzarlo, ¿sí? Entonces nos vamos a ir por áreas, área personal, área social, y ahí podemos ponerlas a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo. Se fijan, aquí somos, o sea, sí está muy observable lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a alcanzar. Y nos vamos por cada área. Y para cuando nosotros ya reconectamos a la persona con nuevas metas, con nuevos proyectos o con antiguas metas y antiguos proyectos y lo vamos llevando semana por semana en el avance, ya la persona va a estar tan focalizada en esa nueva vida que está construyendo, no nueva vida en el sentido soñador, o sea, me refiero a que se está reconectando con la vida y con sus proyectos, o sea, con una nueva motivación, con nuevos incentivos. Entonces, a partir de este momento en el que ya la persona ya manejó la culpa, ya manejó la ira, ya está llevando a cabo conductas que le ayuden a salir de esta situación, ya afronta todo lo que evitaba, ya tiene metas y ya está focalizado en poder alcanzarlas, en este punto nosotros ya podemos ir soltando al paciente. Podemos empezar a distanciarle las sesiones, darle un pequeño seguimiento, por ejemplo, distanciársela primero cada 2 semanas, después cada mes, después cada 3 meses, en 6 meses y ya, o sea, le podemos ir dando como un seguimiento nada más. Y sobre todo esto el paciente, generalmente procuramos que el paciente lleve todo esto, así como se los estoy poniendo aquí como en formatitos, también el paciente lo lleva en sus formatitos y demás, para que sepa exactamente qué fue lo que hizo, por si en algún momento llega a reincidir, por ejemplo, en conductas de ira, en comportamientos iracundos y demás, sepa qué fue lo que le funcionó. Y si no me acuerdo, regreso a mis hojitas, las consulto y sé cómo lo puedo volver a aplicar. Entonces, es algo así como cuando tienes una receta de cocina y la haces 2, 3 veces y para la tercera vez ya no tienes que estar consultando la hojita, la receta. Y luego después de esa tercera vez, dejas de hacerlo durante un tiempo prolongado. Cuando la quieres volver a hacer, dices tú, híjole, no me acuerdo si era media cucharada de Royal o si era una completa. Entonces te sirve regresar a la hojita para consultar nada más esos pequeños detalles que hay que ajustar, ¿ok? Entonces, básicamente, este sería un protocolo completo de intervención para trastorno de estrés postraumático con terapia cognitivo-conductual. Yo no sé, hay muchísimo que hablar al respecto, desde luego, o sea, cada uno de estos puntos nos podemos llevar una clase para desglosar cada punto, sobre todo para ponerlo en práctica, ¿no? Y que ustedes vean cómo se aplica tal cual. Pero pues en definitiva esto, la intención era poderles dar como la big picture del tratamiento para estos trastornos y sobre todo que de aquí pueden rescatar algunos elementos que les puedan servir en intervención rápida, en intervención breve cuando te llega un paciente con estrés agudo, ¿no? A veces si lo reconectamos de manera, aunque sea leve, cuando el paciente me está dando ya toda la información, pues lo voy a ayudar en ese momento, por lo menos para poderlo mandar a ser funcional en lo que él entra a un proceso ya formal de terapia, ¿no? Entonces aquí, nada más por último, pues existen una serie de necesidades que tienen la función de guiar la conducta del ser humano. Cuando estas recobran funcionalidad, es un buen momento para emprender el vuelo con una orientación estructurada. Así que a partir de ahí la vida va a seguir su curso natural y como les digo, el paciente únicamente tendrá que regresar si en algún momento tiene alguna otra, vuelve a reincidir en los mismos conductas de evitación y demás, probablemente va a obtener los mismos resultados, entonces nada más lo reencaminamos. Y pues bueno, yo no sé si alguien tiene alguna duda, algo en lo que le gustaría ahondar, todavía tenemos algunos minutos para poder compartir ideas. Muchas gracias, maestro Alvarado. Creo que algo tremendamente importante que siempre buscamos en estas clases, en estos seminarios, es conjuntar distintas dimensiones de algo que es muy importante para nosotros. La investigación empírica, lo que sabemos por medio de la evidencia,
pero también la investigación y la práctica ya profesional con expertos que lo llevan, lo desarrollan, lo aplican y que pueden compartir con ustedes precisamente ese ABC que van generando, esos tips, esas recomendaciones y demás. Coincido plenamente con la maestra Alvarado, el ver cada uno de estos componentes, pues no, sería demasiado creer que en 2 horas lo vamos a poder abarcar. Sin embargo, se les va a dar una muy buena perspectiva y lo más importante, generar semillas de duda para que sigan ustedes yendo a revisar la evidencia, que se vayan a los manuales, que se vayan a las capacitaciones, que digan, ok, me interesa mucho ver este punto en particular, a ver esta técnica, cómo la tendrá que llevar a cabo y demás. Bueno, pues aprovechemos, sin duda tenemos 20 minutos todavía por delante que podemos aprovechar, un poquito menos, que podemos aprovechar mucho para sacar dudas, inquietudes, comentarios, experiencias, de todo. Entonces, les dejo abierto, bueno, el chat está abierto, veo preguntas. Ah, no, no hay preguntas acá. Perdón. ¿Dudas? Adelante, Miriam. Muchas gracias, maestra, por la sesión de hoy. Creo que fue muy interesante. Y bueno, me surgen 2 preguntas en particular. Yo por mi formación en la maestría me estoy capacitando en el apoyo a personas que sean sobrevivientes de violencia de género, en particular con las mujeres que ingresan a urgencias. Y algo que me parece como importante es que a lo mejor nosotros atendemos como la fase aguda de la crisis, pero ya para el trabajo, pues pensándolo un poco a largo plazo, pues ¿cuáles podrían ser consideraciones para tener con estos pacientes? A ver si te entendí, no sé si te entendí bien la pregunta. Me dices que para manejarlo a largo plazo. Ajá, ya a lo mejor cuando ya se decidan por una terapia ya más a largo plazo, ya a lo mejor no sería con nosotros, pero ¿cuáles podrían ser como algunas consideraciones o recomendaciones que podríamos tomar para si nos queremos ir para esta área en específico? Ok, a ver si logro responder tu pregunta porque no sé si me quedó claro. Mira, la consideración principal no es porque yo haga terapia cognitivo-conductual, pero si ustedes se van y buscan en la literatura y en la investigación, se van a encontrar con que la terapia más efectiva para el trastorno de estrés postraumático es justamente la terapia cognitivo-conductual, la exposición y prevención de respuesta. Todo esto se ha investigado muchísimo con veteranos de guerra. Entonces, todo esto se ha practicado ahí y es la terapia que mejores resultados ha generado ante este tipo de trastorno, ¿no? Y ante los trastornos de ansiedad en general. Entonces, yo creo que, por ejemplo, aquí una de las consideraciones es enlazar a la persona mediante la intervención rápida que tú les estás dando, enlazarlo a que pruebe algún tipo de beneficio del acompañamiento que tú les brindas. Y ya con esto, tal vez le estás dando como una probadita de todo lo que puede obtener de beneficios si formaliza un proceso terapéutico. ¿Desde qué momento lo puedes hacer? Desde el momento de la información, desde que se está brindando toda la parte psicoeducativa y que le estás mostrando de qué manera el evento traumático incidió en todos los niveles, ¿no? Ya la persona sabe que entonces si queremos corregirlo hay que trabajarlo y que sobre todo se tienen que trabajar los diferentes niveles en orden, los diferentes áreas dañadas en orden para obtener un mejor beneficio. Y bueno, definitivamente pues lo canalizaría a terapia cognitivo-conductual, pero con alguien que practique EPR y aprendizaje inhibitorio, porque se potencializan los resultados versus si únicamente aplicas TCC. No sé si te sirva, Miriam, o si quieres que sea más específica en otro rubro u otra respuesta. No, en realidad estuvo muy bien, muchas gracias. Creo que sí es como bien importante que nuestra psicoeducación se centre en esto, en los beneficios que puede tener a largo plazo el acompañamiento. Quizá en este momento, pues lo que quiera buscar es como, pues mucha seguridad, el apoyo médico, pero sí que podría tener muchos beneficios a largo plazo, pues si busca la asesoría, sobre todo si va viendo que los problemas son incontrolables. Y Acabas de tocar un punto crucial, perdóname que te interrumpa, el tema de la empatía, de empatizar con el paciente en relación a que es natural que ahorita no te interese iniciar un proceso terapéutico, es esperable, porque estás tan sumido en todo este malestar que lo que quieres es obtener algo que te lo quite, punto.
pero sí hay que contemplar en alguna parte de todo este proceso que sería muy valioso que tú formalizaras un proceso terapéutico, chala, chala, chala. Aunque no entre instantáneamente, ya le sembra la semillita de la duda de cuando se siga sintiendo muy mal. Bueno, pues yo me acuerdo que Miriam me dijo que si me seguía pasando esto, o sea, hay que dar los focos rojos para que, sí es cierto, a mí me había dicho la doctora que ante estos indicadores buscara esta ayuda. Entonces, aunque no lo hagan en el instante, dejarles la información para que lo utilicen más adelante. Y perdón, ibas a decir algo más, Miriam. Me surgió una segunda pregunta. Para el trabajo con los cuidadores, por ejemplo, cuando son personas más jóvenes o que a lo mejor en un momento pues requieren como de mucho apoyo de otras personas, sobre todo por la sensación de seguridad, ¿cómo podríamos dar como asesoría o consejo a esas personas que estén apoyando desde la familia, la pareja, amigos, no sé? Yo, si estuviera en tu posición, crearía un protocolo de intervención con los familiares, con la red de apoyo, en donde contemplemos en primera instancia también la psicoeducación, porque también tienen que estar conscientes de qué es lo que están cuidando, qué es lo que, para qué estamos protegiendo todo esto. Entonces, no nada más se trata de velar por la seguridad y la integridad física, sino también, ya una vez que la persona se encuentra bien físicamente, necesitamos velar por el bienestar emocional y mental de la persona. Entonces, el que ellos sepan el grado de importancia que tiene el apoyo que ellos están brindando, envalentona al cuidador y sobre todo lo dirige hacia específicamente qué puedes hacer. Yo les haría un listado de recomendaciones específicas de qué sí hacer y qué no hacer con una persona con trastorno de estrés postraumático. Dejé de escuchar, nada más yo dejé de escuchar. Ok. Ya. Ya está, perdón. ¿Tenemos muchas gracias, maestra Alvarado, ¿tenemos alguna duda, inquietud, comentario que quieran compartir con la maestra con respecto a, pues no sé, a cuestiones de aplicación, cuestiones profesionales, cuestiones de evidencia, cuestiones en su práctica clínica que hayan tenido esta inquietud? Adelante, los escuchamos. Creo que aquí hay un mensaje. Denme un segundo. Ok, no. Ok, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Ok, aquí hay una, adelante. Apago mi micrófono. Maestra, buen día. A ver, ya. Denos un minuto, por favor. Ya todos nos escuchamos así. Si no, traten de poner la computadora sin volumen para que no se meta el audio. A ver, ahora está mejor ya, ¿verdad? Listo. Ok. Maestra, pues, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Nadia. Yo quiero agradecerle mucho la presentación de hoy. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho. Nos hace mucha falta ver esta parte como más muy, muy clínica, mucho de ejemplos, mucho de, no del qué hacer, sino del cómo hacerlo. La verdad es que yo os quiero agradecérselo mucho. Para mí ha sido muy enriquecedor. Me gustaron mucho los ejemplos que usó, se me hizo muy claro, entonces muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi pregunta está encaminada. Yo había leído, leí hace un tiempo también, hay un tipo de tratamiento para estrés postraumático, si no estoy mal, es algo de movimientos rápidos, oculares o algo así. La verdad es que yo quería preguntarle si usted conoce un poco de ese tratamiento, ¿qué nos podría platicar? ¿Cuál es la diferencia o en qué consiste? Porque hasta donde tengo entendido se estaba como apenas viendo que parecía que sí tenía como evidencia que estaba siendo prometedora, y el artículo que yo leí decía que a veces había terapeutas que manejaban como la parte de la psicoterapia y la parte de los movimientos oculares rápidos, pero que entonces ¿usted lo recomienda, no lo recomienda, lo ha utilizado? ¿Cómo en qué consiste? Es más que nada una duda más general. Tiene el micrófono apagado, maestra. No, hombre, yo que ya te respondí todo, Nas. Muchas gracias por tus comentarios, de verdad los aprecio mucho. Y en relación a la duda que me expresas, sí, fíjense que justamente es uno de los tratamientos
alternos con los que muy a menudo se realiza también investigación. A lo que se refiere, versión corta. Versión corta porque alguien especializado me va a decir que me faltó, pero lo voy a decir nada más como para que lo entendamos rápidamente. En nuestros ojos, en el globo ocular, hay terminaciones nerviosas vinculadas directamente con las diferentes zonas del cerebro. Y entonces, cuando tú estás pensando en algún evento en particular, nuestros movimientos oculares se dirigen hacia cierta dirección específicamente relacionada con la zona en la que estás buscando la información. Entonces, esto significa que si nosotros generamos el recuerdo del evento y modificamos el movimiento ocular, se hace como una especie de... Ay, pues es que lo estoy explicando, hagan de cuenta, de manera muy por encima, pero se genera algo así como si se desvinculara el evento traumático con la emoción asociada al evento, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que se busca generar. Que si yo lo recomiendo, yo lo que digo es, si alguien va por tratamiento para trastorno de estrés postraumático, te diría que no sea lo único a lo que tú recurras para el tratamiento. Porque acuérdense que el trastorno de estrés postraumático tiene muchísimos más elementos que el estar reviviendo los acontecimientos. Entonces, creo que es importante trabajar todas las áreas en las que la persona se ve afectada. Pero si tú acudes conmigo y lo estás tomando, yo te diría, no te va a estorbar, no te estorba, no pasa nada, tómalo. Pero sí puedes, o sea, lo que sí te puedo decir es, si tienes un tratamiento psicológico completo con los elementos que antes les mencioné, TCC, EPR, aprendizaje inhibitorio, de manera completa vas a obtener de igual manera muy buenos resultados, o sea, sin la necesidad de este procedimiento, de este tratamiento. Y sin embargo, si lo quieres hacer, tampoco te va a estorbar. Dentro de los recursos a los que acudimos, también tenemos algún conjunto de técnicas en las que justamente mediante la imaginería buscamos desvincular el recuerdo con la emoción generada en el momento. Entonces, pues sí tenemos más recursos, ¿no? Todavía dentro de la terapia. Y bueno, espero haber respondido tu pregunta o si te falta algo más de información. Sí, se lo agradezco mucho, sobre todo en esta parte. La verdad es que sí me causaba con mucha curiosidad de cómo era el mecanismo, ¿no? O sea, cómo la cuestión del movimiento ocular podía relacionarse de alguna manera con una situación terapéutica, y se lo agradezco mucho. Si nadie más tiene otra pregunta, a mí me gustaría aprovechar el espacio, no sé. Si no... No hay nadie. Ok. Aprovecho también ahorita, también escuchando a Miriam, me surgía la duda. No sé también con qué frecuencia usted nota o cómo sería el actuar también de nosotros como psicólogos, de ver que cuando se presenta la cuestión del trastorno por estrés postraumático en un paciente, con qué frecuencia se puede llegar a presentar también en un familiar. A lo mejor pensando un poco en esto que usted comentaba, de que no tiene que ser necesariamente la experiencia directa, a lo mejor por la cuestión de a lo mejor el relato continuo o ver a lo mejor cómo está sufriendo mi paciente, que también se pueda presentar en el familiar, o a lo mejor no trastorno por estrés postraumático, pero sí alguna cuestión asociada, no sé, que de alguna manera esté relacionada con lo que le está pasando a la persona que tiene el trastorno, y que no sé con qué frecuencia se puede observar esto, cómo podríamos nosotros manejarlo acá, a lo mejor en urgencias. Ya no nada más como en la parte de recomendaciones para cuidar a quien padeció algún evento traumático o a quien está padeciendo una cuestión de estrés agudo, sino también como atención hacia el familiar que a lo mejor está teniendo alguna reacción asociada. Indudablemente se presenta, y sí se presenta muchísimo en el ámbito hospitalario, porque a veces acuérdense que los cuidadores a veces terminan teniendo muchísimo más desgaste incluso que el mismo paciente. Y parte de ese desgaste es también el emocional, y cuando mi paciente está sufriendo o yo comienzo a ver que se está deteriorando de manera significativa, sí quedan secuelas en los cuidadores. Entonces, sí es muy frecuente que nos encontremos con trastorno de estrés postraumático o estrés agudo derivado de un acompañamiento hacia pacientes que o fueron víctimas de alguna situación de violencia, o la misma enfermedad los está deteriorando al grado de que yo desconozco a mi ser querido, o sea, ya está irreconocible, o lo estoy viendo sufrir demasiado y eso me atormenta demasiado a mí. Entonces, sí es muy frecuente que se presente, y no recuerdo cuál fue tu otra pregunta. ¿Qué pueden hacer?
¿Qué pueden hacer? Sí, a lo mejor, sí, nosotros cómo podríamos de alguna manera abordarlo de una manera pues muy breve, estando en urgencias a lo mejor también. Bueno, les voy a pasar un tip. Yo para todo quiero hacer un protocolo de intervención, pues mejor hagan un protocolo de intervención del trastorno de estrés postraumático y luego pónganlo por rubros. Primero ponemos el área de intervención breve en urgencias, o sea, del primer contacto con el paciente, intervención con los cuidadores, y dentro de los cuidadores, yo creo que dentro de la psicoeducación es el informarles que que si a ellos les llega a pasar esto, es natural que eso ocurra, que sí pasa. De hecho, entre los criterios diagnósticos, yo les mencionaba, no necesariamente tuviste que haber experimentado tú de manera directa el evento traumático, o sea, con que lo haya vivido alguien cercano a ti, es posible que tú puedas presentar el trastorno de estrés postraumático. Es más, hay ocasiones en las que la persona que fue víctima ni siquiera presenta el trastorno de estrés postraumático y mejor lo presenta un familiar. O sea, sí llega a pasar. ¿Por qué? Pues porque aquí entran en juego los factores de vulnerabilidad, ¿no? Y de riesgo. Entonces, yo creo que sí lo pondría así por rubros, y dentro de esta categoría es el informarles que esto puede estar llegando a pasar. De hecho, pueden hacer como una escaleta breve o una escala muy breve, un interrogatorio breve de, ¿te está pasando esto últimamente como cuidador? O sea, ¿le ha pasado, como para que sea más rápido, le ha pasado que se encuentra muy irritable, que no deja de pensar en su familiar que se encuentra hospitalizado, piensa muchísimo en los hubieras, en lo que usted pudiera haber hecho, o en lo que puede hacer, o en lo que no puede hacer, o sea, todas esas posibilidades. O sea, todos estos criterios que nosotros ahorita de los que estuvimos platicando, los pueden generarlos en un cuestionario en el que ustedes puedan ahí valorar si la persona está presentando la sintomatología y explicarle que ya una vez que ustedes detecten que sí lo está presentando, que puede ser premórbido, o ya con el trastorno, pues acudir con él. Si ya está premórbido, de todas formas hay que acudir con él a brindarle la información, que es natural que esto se presente, que a veces nos daña muchísimo el ver a un ser querido en estas circunstancias, y entonces yo creo que aquí lo que podría ayudar es resignificar el evento. Cuando la persona le da un significado diferente al suceso que está experimentando, cambia absolutamente todo. O sea, si yo en lugar de pensar que pobrecito mi ser querido, pobrecito mi hijo, y pienso, pues él está pudiendo con todo esto, o sea, es algo de la vida, pero está pudiendo, y afortunadamente tiene recursos, afortunadamente tenemos, no se trata de pensar positivo, se trata de ver lo que sí tenemos para sujetarnos de lo que sí hay, de donde sí puedo construir más. Esta persona con este daño generalmente va a estar focalizado en lo que no tiene y en lo que no quiere tener. Entonces, hay que rescatar lo que sí tengo y lo que sí puedo generar, lo que sí puedo hacer, y encaminarlo para allá. Básicamente, yo sé que la intervención hospitalaria tiene que ser breve, tiene que ser eficiente y rápida. Entonces, yo creo que esa sería una buena vía, el resignificarlo y empezar a cuidar hábitos en la persona de autocuidado, y el reconectarlo con conductas que promuevan una buena evolución en general. O sea, ponerlo en contacto con conductas específicas que él sepa que hay que seguir. Pero eso puede aplicar de acuerdo a cada caso. O sea, lo tenemos nada más que reconectar de acuerdo a la queja que tiene, qué cosas podría hacer para mejorar la situación, qué cosas sí están en su control, qué cosas sí, esa es la clave, qué cosas sí hay que hacer. Y entonces ya con esos tres elementos creo que lo pueden echar a andar al paciente, evidentemente después de la psicoeducación. Muchas gracias. Puedes ponerle. Okay. Maestra, ya estamos sobre el tiempo y tenemos 2 preguntas más. ¿Tiene usted posibilidad todavía? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, Ingrid, por favor, y después Valeria, y ahí paramos. Adelante, Ingrid. Gracias, doctor. Mi pregunta es si existe alguna prueba de screening diagnóstico que nos permite identificar sintomatología de TEPT. Sí, si quieres te lo voy a escribir en el chat. Muchísimas gracias. Para que no lo tengas que estar pescando en lo que yo digo, ¿sí? Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático revisada. Es EGSR. Lo que pasa es que, bueno, les voy a pasar 2 que están actualizados porque hay muchos instrumentos que están según el DSM-4-TR, pero estos son según el DSM-5, están actualizados y pueden ser de gran utilidad. Les voy a pasar uno en inglés y uno en español, ¿ok?
Si alguien tiene otra pregunta, pueden pasar en lo que yo lo escribo. Muchísimas gracias, doctora. Nos Por nada. comenta Valeria que tiene una pregunta, pero no puede encender su micrófono, entonces la voy a leer. Dice, hola maestra, muchas gracias por la ponencia, fue muy enriquecedora. Me surgieron algunas dudas. ¿Hay alguna diferencia en los resultados positivos de este tipo de terapia cuando el evento traumático tiene mayor antigüedad? Bueno, esa es la primera pregunta. Mira, la verdad no tengo una investigación que yo haya leído en donde venga esta relación, ¿no? En donde venga el diferenciador entre estos dos casos, pero en lo que yo he visto en mi experiencia clínica, la verdad es que sigue siendo eficiente independientemente del tiempo en el que se haya generado el trauma. Desde luego, sí hay que tomar en cuenta, aquí entran varios factores, ¿no? Y desde luego pueden, o sea, aquí mucho de lo que contribuye son los elementos y los recursos con los que cuenta el paciente, más que nada, porque así como nos podemos encontrar con una persona que ya se arraigó muchísimo al trastorno porque ha sido su modus vivendi desde que vivió el trauma, entonces a lo mejor va a tener más resistencia y más dificultad para adherirse a nuevos aprendizajes, pero esto desde luego va a depender de la estructura también de personalidad. Entonces, no necesariamente porque esté más añejo el trauma, va a quedarse muchísimo más arraigado. De igual manera, también te puede llegar una persona que tiene años y que no había sacado el trauma y que finalmente ya está cansado de estarlo guardando y conteniendo y termina soltándolo todo con la posibilidad de trabajarlo de manera muy, muy eficiente. Entonces, sí va a depender, yo creo, de acuerdo a mí, y esto evidentemente no está basado en ninguna evidencia científica, eso lo digo yo de acuerdo a lo que me ha tocado ver, depende mucho también los rasgos de personalidad, los criterios de personalidad con los que cuenta el paciente. Ok, hace dos preguntas más. Una es un componente muy particular que cuando hablamos del manejo de la culpa, ¿qué pasa cuando la víctima es culpada por terceras personas y esa persona menciona necesitar escuchar de ellos que no es su culpa? Supongo que esa persona se refiere al paciente. Fíjense, sí hay ocasiones en las que el entorno te culpabiliza, pero nosotros lo que necesitamos trabajar es la autopercepción. Porque imagínense, o sea, va a haber muchísimas, en los diferentes trastornos que nosotros manejamos, por ejemplo, la ansiedad social, ¿no? Es una de ellas, en las que los demás a lo mejor no nos aprueban y a nosotros nos genera muchísima malestar estar en condiciones sociales. Sí puede que alguien no te apruebe, el tema es que tú aprendas a manejar tu miedo. Entonces, en este caso aplica más o menos lo mismo. Las demás personas te pueden responsabilizar y esto no se trata de entrar en una batalla por querer convencer al entorno de que no eres responsable. El tema aquí es que tú te convenzas de exactamente en qué tanto contribuiste, qué puedes hacer para quedarte tú tranquilo, qué puedes hacer para resarcir el daño en el grado de responsabilidad que tú tienes. Entonces, este es un trabajo muy personal. Más que abordar al entorno, tenemos que abordar, claro, si tenemos a un entorno familiar, ¿no? En el que podemos intervenir, pues sería fenomenal, estaría maravilloso que pudiéramos intervenir con la familia si son los que están culpabilizando. Pero en la mayoría de los casos no es factible hacerlo y entonces tenemos que trabajar únicamente con la concepción que tiene el paciente en relación a lo que hizo o a lo que no hizo. Y por último, pregunta Valeria, ¿qué se hace o qué se modifica en el tratamiento cuando se acumulan más de un duelo o trauma que tienen orígenes muy distintos? ¿Qué se hace cuando se acumulan el tratamiento duelos y traumas que tienen qué, perdón? Origen, una etiología diferente, distinta, muy, muy distinta, comenta. Se tiene, es que fíjense, según yo estaba escribiéndolo y luego se me borró. Se tiene que trabajar primero con el que está generando más desadaptación en la persona. O sea, aquel que está generando mayor conflicto, que está generando disfuncionalidad, a ese es el primero que le vamos a dar. De hecho, por ejemplo, si nos llega incluso un paciente con trastorno de estrés postraumático y depresión, que vamos a atender primero la depresión. O sea, nos vamos en ese orden. En el grado de disfuncionalidad que está generando, en ese orden voy a irlo tratando. Y entonces, a veces, aunque sean dos eventos diferentes, se generaron cogniciones diferentes en relación a cada evento, entonces ambos se tienen que trabajar, pero nada más lo priorizamos en función al criterio que les acabo de comentar. Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de la maestra Cintia Alvarado. Por favor, desde su casa, aplausos virtuales y físicos, como quieran. Maestra, en verdad ha sido
Un gusto y un placer el que finalmente podamos retomar esta clase, el que podamos beneficiarnos de su experiencia, el que nos pueda compartir precisamente, y es muy notorio toda esa experiencia clínica que tiene. Entonces, chicos, yo espero en verdad que hayan aprovechado mucho esta clase. E insisto, la idea pues no es que salgan siendo expertos en el tema, la idea es que sepan que está y que es una gran posibilidad, y como bien lo menciona la maestra Alvarado, las guías clínicas en APA recomiendan mucho estos abordajes. Entonces que se vayan a dar una buena leída a la parte empírica y que después se vayan ya a identificar esos lugares para las capacitaciones, esas formas, esos manuales, que lo lean, que lo trabajen, que los permiten, toda esta parte para que puedan en algún momento decidir si va por ahí el interés en donde se quieren estar especializando y quieren hacer aportaciones a nivel empírico, a nivel profesional, lo que ustedes quieran hacer. Muy bien, maestra, ¿algún comentario final? No sé. Nada más agradecerles el tiempo, la paciencia, porque sé que a lo mejor en algunos puntos hablé mucho. Una vez que me echan a andar ya no me detienen. Entonces, muchas gracias por la invitación, Edgar. Se queda el canal abierto para cualquier duda adicional. No les puse el correo, pero me encuentran como Cintia Alvarado. En las redes sociales me encuentran, sí, Cintia Alvarado, o el correo. No lo tengo, maestra, así que yo lo comparto sin problema. Perfecto, entonces si llegan a tener cualquier duda, pues con toda confianza, ahí están las puertas abiertas, y pues muchas gracias, Edgar. Que sigan siendo muy fructíferas sus sesiones de aprendizaje. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Dale, hasta luego.